Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí con un nuevo capítulo de este fanfic, espero y sea de su agrado. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía un Kirk vampiro? O Blood for the Blood God. O su traducción al español Sangre para el Dios de la Sangre. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Ryujin Mao. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 37. Muerte final. Ubicación. Desconocida hora. Desconocida. Goteo. Goteo. Allí estaba una vez más. Goteo. Goteo. Ese sonido molesto que parecía empeñado en molestarlo. Una fuente constante de molestia, que siempre resonaba en los confines de su mente. Nunca se reveló, contento con ser un recuerdo, descolorido, pero nunca realmente olvidado. Se preguntó dónde estaba, consciente solo del vacío que lo rodeaba. Incorpóreo. Una oscuridad que lo invadía todo y de la que ni siquiera la luz podía escapar. Haz el trato. Termínalo. Una voz resonó en su cabeza, el vampiro se preguntaba cómo podía saber que tenía cabeza, ya que todo lo que podía ver era el vacío. Era lo único fuera de su propia conciencia que parecía existir en este lugar. Sin embargo, no podía confiar en ello. Hizo que su cuerpo temblara de disgusto y aborrecimiento, y todo su ser rechazó el sonido. Él gimió, su cabeza palpitaba cuando la presión de repente comenzó a aumentar. Aún así, no se rendiría. Si se daba por vencido, estaba seguro de que dejaría de existir. No había nada que probara su teoría, pero algo en su alma aseguraba que no podría terminar este trato. Si lo hiciera, algo muy malo sucedería. Un brebaje oscuro se acumuló en sus entrañas, el vampiro sintió como si la bilis estuviera alrededor de su garganta. Una fuerte presión intentó aplastarlo a él y a su mente, pero aprieta los dientes y los puños, volviéndose cada vez más consciente de su propio cuerpo. La extraña niebla que intentó apoderarse de su mente fue repelida, aunque solo sea por poco, y finalmente el vampiro pudo llenar sus pulmones de aire. Ah. Tos, tos. Su boca luchaba y sus pulmones se sentían pesados, pero finalmente pudo pensar con cierta claridad. Podía ver su cuerpo. Podía recordar su nombre. Izuku todavía se sentía terriblemente débil y con náuseas, pero el peso que intentaba aplastarlo disminuyó. La presión sobre su mente cedió y finalmente pudo ver algo. No estaba en su celda, eso es seguro. Durante su encarcelamiento tuvo mucho tiempo para acostumbrarse a las paredes opacas que pronto fueron revocadas en varios tonos de rojo, cuyo brillo solo se veía exacerbado por las duras luces del techo que hacían casi imposible dormir. La pregunta que pedía respuesta era: ¿dónde estaba? Se sintió extremadamente familiar. Azulejos rojos y negros decoraban los pisos en patrones intrincados, y si Izuku entrecerraba los ojos y enfocaba sus ojos apenas podía detectar las paredes de ladrillo que componían este lugar. Todo estaba cubierto por una brumosa niebla de color negro rojizo que se sentía muy diferente de cualquier otra cosa que hubiera sentido, pero que también le parecía bastante familiar. Su corazón latía a un ritmo constante, el ruido resonaba en sus oídos y lo tranquilizaba. Era algo familiar. El peculiar sonido del canto de la vida y la muerte. Su canto de vida y muerte. Comenzó a golpear más fuerte, indicándole que tomara una dirección. Apenas dio un paso cuando la niebla, que antes simplemente flotaba, pareció no estar de acuerdo con su acción. Su primer paso encontró una fuerte resistencia de la niebla informe, pero Izuku no se dejó disuadir. Obligó a su cuerpo a moverse, a seguir la canción. Sentía sus pies como si estuvieran encerrados en concreto y su cuerpo luchaba casi como si estuviera sumergido en melaza, pero el vampiro empujó.
Tenía algo que lograr, incluso si su memoria era defectuosa. Había una razón para que siguiera luchando, para no dejar de luchar. Sintió que la distancia se acortaba, la canción que lo llamaba aumentaba en ritmo mientras avanzaba a través de la niebla hacia el origen del sonido. Él era Midoriya Izuku. No lo detendrían. Kachin clacacam. Arrid. El vampiro soltó un gemido de dolor cuando algo le atravesó las piernas, los brazos y la espalda. Un dolor punzante se extendió desde su cuerpo cuando los cuerpos extraños ofensivos intentaron detenerlo. Sin embargo, incluso bajo el dolor cruel, Izuku continuó avanzando hacia la fuente de la canción. Aprovecha la ganga. Sálvala. Es la única. SHHHHHHHH. Izuku siseó cuando la presión en su mente se multiplicó por 10, casi haciendo que el vampiro deseara poder perforar su propio cerebro para revolver la materia gris en un intento de aliviarla. Cayó de rodillas y el sonido del tintineo de cadenas resonó a su alrededor. No le eran familiares. Conocía las cadenas, las usaba para evitar que sus propios instintos se desataran. Sin embargo, estos no le eran familiares. Zarcillos negros y rojos lo encadenaban. Estaban tratando de quitarle algo, pero estaban luchando. Estaba luchando contra su agarre. Contra su deseo de hacerle rendirse. Gruñó, obligando a su dolorido cuerpo a seguir adelante. Él no era un esclavo. Luchando con todas sus fuerzas, Izuku lentamente comenzó a levantar las rodillas del suelo, el esfuerzo hizo que su mente se cubriera con un dolor blanco abrasador, pero luchó contra el agarre. Él tenía que. No cedería, incluso si tuviera que arrastrarse por el suelo como un gusano. Sus luchas lo llevaron a la fuente del sonido que golpeaba en sus oídos. Un trono elevado en medio de una habitación destrozada. Hermosas pinturas fueron arrojadas descuidadamente al suelo, algunas tenían sus marcos rotos y otras parecían descoloridas. Algunos ni siquiera estaban terminados, pero aún ninguno estaba en su lugar correcto. Los zarcillos que se clavaban en su carne tiraron y por un momento Izuku pensó que se desmayaría, tan fuerte era el dolor. Aún así, respiró profundamente varias veces, su rostro era un desastre mientras la baba goteaba libremente de su boca. Había llegado a donde se suponía que debía estar. Los zarcillos negro-rojos se espesaron y se convirtieron en cadenas, los eslabones no ocupados tratando de sujetarlo se hundieron en el piso de baldosas para tratar de mantenerlo en su lugar. La niebla que persistía se concentró, formando una figura que probablemente lo estaba mirando. Acepta el trato. Termínalo. No tenía cabeza ni ningún rasgo distintivo. Era simplemente una estructura humanoide, su cabeza era una voluta de niebla roja y negra que se elevaba hacia el vacío. Esta criatura era la fuente de la terrible niebla. El único rasgo posible que lo diferenciaba de un maniquí era su sonrisa engreída, una sonrisa falsa que no podía ocultar la infinita codicia detrás de ella. Extendió una mano hacia él en un gesto de bondad. Puede terminar, ¿sabes? Izuku ignoró la extremidad y la voz, levantando un pie para pisar los escalones ascendentes en espiral que conducen hacia el trono inacabado. Necesitaba alcanzarlo, allí había algo que le pertenecía. Toda esa lucha inútil es valiente, pero completamente tonta. No te aceptarán. Eres un monstruo a sus ojos. El vampiro intentó generar un rugido retumbante en su garganta, pero todo lo que logró liberar fue un patético gruñido de dolor, mientras las cadenas tiraban de su carne hacia atrás. Casi lo arrancaron de las escaleras, pero él se negó a aceptar la derrota. El adolescente se arrodilló y sus dedos con garras encontraron apoyo en los escalones mientras los cavaba con firme determinación. Algunas garras se rompieron y expusieron sus dedos a la dura piedra de los escalones, pero Izuku se aferró firmemente. Tenía un trono al que alcanzar. ¿No sería más fácil simplemente rendirte? No puedes ser como ellos. Son puros. Tú no lo eres. Llevas una oscuridad dentro que consumirá cualquier cosa que se acerque. Estás contaminado. Te entiendo, yo. Soy como tú. Aliviaré tu dolor. Solo necesitas hacer un trato conmigo. Es por tu propio bien. ¿Será como un sueño? Izuku no se atrevió a negar las palabras dichas por la figura. Era un monstruo. Era plenamente consciente de que no podía ser más diferente que la mayoría de las personas. Ese era su pecado. Su carga al hombro. ¿Qué dices? Ese trono, es tu objetivo, ¿verdad? Yo aliviaré tu carga. Pásamelo, el trabajo de sentarme en él.
Siseó Izuku, con lágrimas en los ojos mientras las cadenas perforadoras tiraban de él, probando su agarre en los escalones de piedra. Apenas aguantó, sus manos temblaban mientras la sangre se acumulaba bajo las garras que le quedaban, fluyendo de las rotas. Ya no hay necesidad de luchar. Soy tu salvador. Confía en mí y déjate llevar. Izuku soltó su mano izquierda, con las garras rotas e incapaz de encontrar apoyo en los escalones de piedra. Solo le quedaba la mano derecha, la mayoría de sus garras estaban agrietadas y débiles. Bien, eso es todo. Descansa tranquilo. Yo lo llevaré por ti. La figura se acercó y le hizo señas con las manos. Rabia. Izuku sacó lo último de sus fuerzas y las puso todas en este último golpe. La sangre que previamente empapó y goteó inútilmente de su mano izquierda se endureció en garras afiladas. Apuntaron al rostro de la figura, hundiéndose en la niebla y chocando contra algo. Sus últimas garras de sangre eran frágiles, pero aturdieron a la figura. Eso era todo lo que Izuku necesitaba. Los zarcillos cadenas que perforaban su carne volvieron a tirar, pero esta vez Izuku estaba listo. Se defendió con todas las fuerzas que le quedaban, dejando que le tiraran de la piel y la carne hasta desgarrarla. Un aullido animal de dolor salió de su boca, pero el vampiro estaba libre. Se giró con un movimiento rápido y agarró las cadenas de zarcillos, acercándolas a él. Sé el juez de mi propio destino. Gritó, la piel desollada de su espalda salpicó sangre por todos los escalones. Sin embargo, su agarre de los zarcillos fue indiscutible. Los jaló hasta que estuvieron cerca de su boca, el vampiro los mordió casi como si fueran comida. Yo decido qué cargas llevo. Crack. Los eslabones se rompieron y las cadenas se separaron, el vampiro llevaba los eslabones robados en su boca mientras comenzaba a subir las escaleras en un frenesí apresurado. Cada segundo que pasaba sus fuerzas se agotaban y sentía que su poder lo abandonaba, pero no podía detenerse. La vieja sangre no lo detendría. El trono que yacía encima de las escaleras era algo inacabado. Parecía completo, pero faltaba algo. A Izuku no le importaba. Se acercó y encontró un libro encuadernado en cuero abandonado en el asiento. Era un libro que había visto antes. Lo agarró y lo miró fijamente, comprendiendo ahora lo que faltaba en el trono. Tenía un único fin: albergar a un soberano. La figura que lo había tentado apareció de repente ante él, con su fría furia contenida y templada. Encontró a Izuku sentado en el trono, el libro encuadernado en cuero teñiéndose de rojo carmesí mientras el adolescente miraba hacia adelante, con los ojos desafiando al espectro. El libro yacía abierto sobre su regazo, la sangre fluía de sus páginas hacia el vampiro. Encima del trono solo existía el techo del salón de baile, un arco decorado que albergaba algunos marcos de pinturas selectos. La figura dejó que una sonrisa se extendiera por sus labios, el vampiro ahora la desafiaba con una sonrisa viciosa propia. Soy mi propio monstruo. No haré ningún trato, All for One. Ya veo, la figura dejó que la niebla se disipara de su cuerpo, revelando la figura del villano. Muy bien, mi gorilla Izuku. El hombre habló en un tono divertido, para nada molesto por la supremacía del vampiro en la batalla de voluntades que había ocurrido. Disfruta de tu reinado mientras dure, oh rey de rojo. Izuku sintió que le hervía la sangre, ansioso por responder a su llamado. La niebla que impregnaba cada centímetro de su mente fue purgada cuando una niebla roja comenzó a consumirla. Yo derribaré el tuyo, rey de negro. Espero ansiosamente tu desafío. Respondió All for One, sin abandonar nunca el tono divertido. Comenzó a disiparse, pero Izuku aún podía escuchar su respiración, casi como si estuviera justo al lado de sus oídos. All for One retiró su mano del recipiente de vidrio, y los diversos zarcillos rojo-negros que usó para interactuar con el cuerpo alojado en el tubo de vidrio gigante regresaron a su mano. Ha pasado bastante tiempo desde que me rechazaron tan gravemente. El hombre habló en un tono afectuoso, casi como si hablara de un miembro de la familia muy querido. Le dio la espalda al recipiente de vidrio y caminó hacia un sillón médico. Se quitó su gran e intimidante aparato de máscara respiratoria, se sentó en el cómodo sillón y esperó. Muy pronto apareció en realidad una disformidad de color negro púrpura, y un anciano diminuto y bigotudo salió de ella con paso apresurado. Maestro, fue un poco imprudente de su parte usarlo así. El mayor vestía un abrigo y gafas de montura gruesa, y sus pasos cojeando lo acercaban al imponente villano. Rápidamente, pero con toques precisos, el médico comenzó a conectar las distintas máquinas que aliviaban la carga sobre el cuerpo del hombre.
¿Era tan atractiva su peculiaridad? All for One se rió entre dientes, respiró hondo, y ayudado, y sus labios se dividieron en una amplia sonrisa. No tiene idea, doctor. La naturaleza es realmente algo fascinante, ¿verdad? Crear, de manera bastante espontánea, podría decir, una peculiaridad tan similar a la mía. Realmente es una obra de arte. Él resistió Nigmare, Minto Oki Sirenson por su cuenta, mientras que también se opone ferozmente a mi propia peculiaridad. Me atrevo a decir que habría copiado All for One si hubiera tenido la oportunidad. El villano explicó, su humor divertido era un misterio para su médico. Entonces, ¿no preferirías quitarle su peculiaridad ahora que es inmadura que esperar a que se desarrolle más? Preguntó el médico, pero su voz comenzó a mostrar emoción. Según tu descripción, podría alcanzar la singularidad. Fijó su mirada en el tubo de vidrio con el que el villano estaba previamente conectado, observando el cuerpo desnudo e inconsciente de Izuku flotar en un fluido verde. Justo al lado del adolescente también había otros 9 tubos de vidrio, el que estaba inmediatamente a su derecha albergaba a un ratolle también inconsciente. Los otros tubos estaban llenos de una variedad de nomus, y su piel se sumergía en un tono negro azulado. All for One se rió entre dientes. Estimado doctor, ¿por qué iba a hacer eso? Si bien su peculiaridad es muy deliciosa, también es muy leal a su dueño. ¿Se arranca una fruta verde antes de que pueda alcanzar su plena madurez? Eso estropearía el sabor. El villano tarareó, su cabeza llena de cicatrices se movió hacia el otro extremo del laboratorio, donde algunas máquinas estaban ocupadas. Además, llegó con un montón de regalos para nosotros. No sería cortés por nuestra parte aceptar más de lo que nos corresponde. El médico asintió y terminó con los chequeos del hombre. Luego se dirigió hacia el tubo de vidrio que albergaba a Izuku, con los ojos ocultos detrás de sus gruesos lentes. Tocó el cristal y pronto el hombre se alejó rápidamente de Izuku con pasos tambaleantes. Corrió hacia el gnomo más cercano además del adolescente, el recipiente de vidrio que albergaba a la criatura y que era la base para las diversas copias con las que el vampiro había luchado durante su confinamiento. Al tocar el cristal, el Dr. Garaki finalmente pudo respirar. Inmediatamente se giró hacia su amo, logrando a duras penas evitar derramar el contenido de su estómago en el suelo. Eso es algo más seguro. La sonrisa de All for One se extendía más y más, la malicia que emanaba de ella sin igual. ¿Verdad? La réplica no los duplica a máxima potencia, pero puedes entender su potencial. El médico se tomó unos momentos para recomponerse. Razón de más para tomarlo ahora, antes de que pueda desarrollarse. All for One negó con la cabeza. Las peculiaridades sensibles son algunas de las más difíciles de adquirir para mí. No se calman silenciosamente y necesitan ser persuadidas para que obedezcan. Si simplemente arrancara ancestro verdadero de mi gorilla, lo más probable es que también me encuentre a mí mismo. Estoy más ocupado tratando de arrebatarle el control que de encontrarle un verdadero uso. El médico adoptó la postura de un hombre pensante. Por eso usaste Nigmare y Sirenson. Efectivamente, y aún así, tarareó el villano. Mi gorilla se ha resistido a ellos. Habría seguido hablando, pero algo parecía haber llamado su atención. Doctor, prepárese para cambiar de ubicación y apresure mi solicitud. Garaki levantó una ceja en cuestión, pero pronto frunció el ceño. ¿Quieres decirme? La sonrisa genuina de All for One se convirtió en una informal, algo que probablemente se utilizaba para los negocios. Nuestros amigos héroes finalmente han entrado en acción. El villano se acomodó en su silla y vio al científico correr hacia su mesa de trabajo, las máquinas automáticas que antes trabajaban a su propio ritmo ahora eran controladas por el hombre para acelerar el proyecto. Estaban construyendo otra máscara, esta más elegante y menos voluminosa que la voluminosa pieza que habían construido anteriormente. Una cosa era trabajar con tecnología y planos comunes. Trabajar con el conocimiento de cómo hipertejer materiales y nanotecnología era un monstruo completamente diferente. Tuviste tus usos, Wolfram, pero permíteme agradecerte, ya que fuiste mucho más beneficioso en la muerte. Reflexionó All for One, sintiendo que su cuerpo le rogaba que volviera a intentarlo con Izuku. No me había sentido tan emocionado desde la última vez que me enfrenté a ti, hermanito. No puedo esperar a ver qué podrá resistir All Might esta vez. Escondite principal de la Liga de Villanos base de Shigaraki hora 20:27 p.m. 16 días después del secuestro de Midoriya Izuku.
Entonces, déjame ver si entendí bien, suplicó Magne, aunque se podía ver que el villano claramente estaba al borde de su ingenio tratando de lidiar con la situación en el escondite. Shigaraki había enviado un mensaje a todos, pidiéndoles que se reunieran nuevamente en el escondite principal, ya que quería establecer algunos planes y dar algunas instrucciones. Un poco inusual, considerando su modus operandi, pero él era el líder de su endeble alianza. Para sorpresa de Magne, la mayoría de los villanos que fueron llamados respondieron a la llamada. Davi, Spinner, Twice, Toga y él mismo. Habían perdido a algunos miembros en el ataque al campamento de verano de la UA, pero los musculosos y los villanos imprudentes solo se interpondrían en el camino. Honestamente, Magne tenía la intención de abandonar el barco y solo mantenerse en contacto con Kurohiri, ya que su bar siempre estaba lleno de cosas buenas y era una compañía decente como barman, pero lo presionó un poco más debido a Toga. Los grupos de villanos no eran exactamente conocidos por su cohesión y cooperación más allá del robo ocasional o el ataque masivo, pero la pequeña sociópata rupia logró meterse en el corazón de Magne. Que la chica se comportara principalmente como una chica de secundaria también fue una ventaja, ya que Magne experimentó un poco de esa fase que nunca experimentó durante sus años de escuela secundaria. ¿Quieres conocernos? Repitió las palabras que les dijo el villano mientras se reunían alrededor de una mesa con bebidas y comida. El villano larguirucho no podría estar claramente más fuera de su zona. Tenía su sudadera con capucha puesta y ajustada alrededor de su cuerpo, las bolsas debajo de sus párpados eran un espectáculo digno de contemplar. Él, como mínimo, se deshizo de las diversas manos que confeccionaban su traje de villano, su fuerte olor no era algo que nadie quisiera inhalar al comer sushi. Pasé un tiempo pensando y me di cuenta de que fuera de nuestra bandera y causa, apenas sé nada sobre ti. Explicó, sus pupilas rojas enfocándose en Toga. Si queremos que esto funcione, pensé que también podría conocerte. Entender qué es lo que realmente te hizo quedarte. Davi se burló, pero reunió algunos filetes en su plato antes de hablar. Eso es difícil de vender, jefe. Shigaraki entrecerró los ojos. Sin embargo, para sorpresa del grupo, no estalló en una perorata ni hizo un berrinche. Respiró hondo, tomó asiento y le indicó a Kurohiri que le sirviera un trago. Saqué otro vídeo para quemar la reputación de UA, pero estas pequeñas distracciones no significan mucho cuando consideramos a quién nos dirigimos. Necesitamos atacar donde realmente les duele, y ese es su ídolo. Davi comió su ración en silencio, sus ojos mirando a la chica rubia en la esquina de la mesa. Y Mirko le prestó suficiente atención a su líder como para no levantar sospechas, pero Davi había pasado bastante tiempo observando y aprendiendo sobre la gente. Normalmente Toga sería imposible de leer, pero algo recientemente la había sacudido mucho. Y ahora su líder incompetente había decidido intentar desarrollar algunas habilidades de liderazgo. Ese monstruo se movió. Quizás se hizo con nuestro pequeño invitado. Shigaraki estaba pasando al niño por la picadora, pero tal vez estaba ablandando la carne para su maestro. Supongo que ese es el final de nuestro pequeño juego, Toga-chan. Quizás mejor suerte la próxima vez. Reflexionó. Teniendo en cuenta el futuro, podría resultarle más productivo ser un mercenario de la liga en lugar de un miembro de pleno derecho. Menos conexión y riesgos de esa manera. Hiran le había arreglado el trabajo, podía hacer otros bien. La atmósfera alrededor del escondite de los villanos era bastante decente, considerando todo. Todos estaban relajados, comiendo y bebiendo hasta saciarse. Después de 90 minutos de reunión, alguien llamó a la puerta de entrada. Toc toc. Pizzala. Pizzala. Una voz joven resonó desde la puerta, todos los villanos se miraron unos a otros, luego volvieron a centrar sus miradas en su joven líder, el hombre mismo tan confundido como el resto del grupo. ¿Compraron pizza? Shigaraki preguntó con curiosidad. Ese no eras tú. Davi arqueó una ceja y miró hacia la puerta principal. Lo conseguiré. Y Mirko declaró en su tono alegre y se puso de pie, dando pasos rápidos que la llevaron hacia la puerta principal. Una vez que la abrió, la niña se encontró cara a cara con alguien a quien nunca imaginó que conocería. Absolutamente imponente sobre ella, una brillante sonrisa pegada a sus labios, aunque no se extendía a sus ojos, mostrando los dientes blancos y nacarados por los que era tan famoso. Traje de spandex azul brillante que abrazaba su cuerpo y no dejaba dudas sobre los músculos que este hombre tenía. Sostuvo con cuidado algunas cajas de pizza y le ofreció la comida chatarra a la villana como si fuera la casualidad más común. Gracias por elegir Pizzala para esta noche.
La voz resonante del símbolo de la paz llegó hasta el interior del escondite, todos los villanos que estaban dentro se congelaron. Y Miko aceptó robóticamente los artículos, retrocediendo hacia el interior tan lentamente como pudo. Cerró la puerta y dejó las pizzas en la mesa de café cercana, girándose para mirar a los otros villanos, quienes la miraban con los ojos muy abiertos. Estamos jodidos, declaró Toga, inmediatamente arrojando su cuerpo hacia un lado, la puerta explotó bajo el poder del golpe del hombre. Smash. Casi como si hubieran estallado una bomba, la puerta salió volando de sus bisagras, la presión del aire fue empujada hacia el interior de la habitación y barrió a casi todo y a todos. El polvo se levantó y bloqueó la vista de todos, pero eso no fue un problema para el grupo de trabajo reunido para enfrentar a los villanos. Antes de que cualquiera de ellos pudiera montar alguna medida de ofensiva, alguien entró rápidamente en el escondite, fuertes ruidos de chasquidos resonaron cuando un velocista atacó al grupo. Realmente deberías aprender algo de autocontrol. La voz de un anciano resonó en la habitación, el polvo más cerca de la puerta se dispersó cuando apareció el velocista, en espera en caso de que lo necesitaran nuevamente. Vestido con un traje amarillo y blanco con una capa de color amarillo brillante, el anciano de cabello plateado era alguien que muy pocas personas conocían o recordaban. Gracias por sus esfuerzos, Gran Torino Sensei. La voz retumbante de All Might resonó, el tono del hombre completamente diferente de la voz cálida y amigable habitual a la que todos estaban acostumbrados. Esto era All Might completamente serio. El anciano se burló, retrocediendo y dejando que el grupo de trabajo conjunto policía-héroe comenzara a inundar el escondite, el polvo que se dispersaba revelaba a los dos grupos. Twice y Spinner quedó fuera de combate, el hombre lagarto lucía moretones visibles en su barbilla mientras el otro villano enmascarado echaba espuma a través de la máscara de su disfraz. Magni acercó su brazo a su pecho, habiendo logrado montar una defensa contra el golpe de gracia. Davi emergió de debajo de la mesa, habiéndola usado como escudo, los muebles se estrellaron contra la leña, y Kurohiri se protegió a sí mismo y a Shigaraki. Toga estaba fuera de la vista, pero no había duda de que la villana todavía estaba dentro del escondite ya que no había tenido tiempo de escapar sigilosamente. Los villanos restantes rápidamente se apiñaron incluso bajo la mira del símbolo de la paz y los muchos policías con equipo antidisturbios, no dispuestos a simplemente someterse al héroe. Shigaraki parecía absolutamente lívido, sus manos se movían locamente mientras miraba a All Might tan fuerte como podía. Tú. Gruñó, casi apresurándose a atacar al héroe. Si no hubiera sido la mano de Davi golpeando el pecho del larguirucho villano, probablemente simplemente se habría apresurado a capturarlo. Cálmate, líder San. Puede que no esté completamente comprometido con tu pequeño club, pero aún así tienes que pagarme. No puedo cobrarle el pago a un villano en prisión. Explicó el hombre medio quemado, su otro miembro libre ya apuntaba a los héroes, y una llama azul brotaba sobre su palma. Magni adoptó la postura de un boxeador. Han llegado unos héroes muy bonitos. Si hubiera sabido que esperábamos visitas, me habría vestido un poco mejor. Se burló, pero estaba claro que la situación estaba lejos de ser ideal. Además de All Might y el héroe mayor, alguien más entró lentamente en el escondite, la figura hizo que el grupo abriera aún más los ojos con aprensión. Su atuendo no podía confundirse, el azul marino y el rojo formaban un esquema muy distintivo. El cabello y la máscara también delatan la identidad del hombre. Me alegra que te hayas tomado el tiempo de acompañarme, Edgesoit. El símbolo de la paz dejó que sus palabras resonaran dentro del escondite destrozado, y el héroe identificado simplemente le hizo un gesto de asentimiento. Cualquiera con ojos de trabajo podría ver que Edgesoit no estaba contento. Su mirada normalmente neutral había adquirido un filo que resultaba inquietante incluso para la policía y sus compañeros héroes. Cuanto antes terminemos con esto, antes podremos centrar nuestros esfuerzos en rescatar a Midoriya. La voz del héroe Shinobi envió escalofríos por las espinas de los villanos, la mirada del hombre firme y desafiante. Shigaraki nunca lo admitiría, pero esa mirada ardiente estaba haciendo sonar muchas alarmas en su mente. Se suponía que los héroes debían seguir las reglas, pero ahora estaba claro que el Shinobi estaba ansioso, esperando cualquier excusa que pudiera usar para cortarse la garganta. Irónicamente, era la presencia de All Might lo que estaba frenando a Edgesoit. Si esta incursión hubiera estado bajo el mando del héroe Shinobi, Shigaraki tuvo la sensación de que se habría encontrado con una segunda sonrisa tallada en la garganta antes de poder reaccionar.
La sola idea de que All Might lo salvó enfureció aún más al villano. Cada vez. Habló entre dientes rechinando, apretando los puños con tanta fuerza que algo de sangre comenzó a filtrarse de sus palmas. Edgesot agarró unos cuantos shuriken y arrojó los proyectiles hacia un lugar específico de la habitación. Una figura apareció de repente ante los demás policías e incluso los héroes. El cuerpo de Toga apareció en la realidad bajo un disfraz, su forma habitual oculta mientras se convertía en una oficinista común. Sus manos lucían dos cuchillos que usaba para defenderse de las estrellas ninja. Ella chasqueó los dientes con molestia, habiendo sido descubierta por el especialista en sigilo. Logró reunirse con sus compañeros villanos, pero la situación aún no mejoraba para el grupo. Para empeorar las cosas, los focos comenzaron a brillar alrededor de su escondite. Una voz mejorada electrónicamente resonó con fuerza gracias a un altavoz megáfono. Shigaraki Tomura y Liga de Villanos, estás rodeado. Ríndanse y déjense aprender. Esta será su única advertencia. La voz de Sansa, compañera de confianza del detective Naomasa, hizo eco. El oficial Neko, rodeado por aún más refuerzos y héroes, Endeavor también observando la situación desde su ubicación. Con su formación apretada no habría espacios para que los villanos escaparan. El plan fue examinado meticulosamente por Nafu, Aizawa y Tsukauchi desde que se llevaron al joven adolescente del 1A. Al principio, el grupo iba a asaltar un almacén en el extremo oeste de camino. Su pista para la ubicación era la débil señal del Full Gauntlet de Izuku que el director de UA logró rastrear con la ayuda de la creadora del equipo, Melissa Shield. Eso les dio un resumen aproximado de la ubicación, y los días siguientes se utilizaron para reducir aún más el área de búsqueda efectiva y los lugares probables que podrían albergar al vampiro sin que él se escapara por su cuenta. Sin embargo, una fuente anónima se acercó a los altos mandos y finalmente llegó a la policía información sobre un objetivo de segunda prioridad, la ubicación del escondite principal de la Liga de Villanos en el centro de la ciudad del distrito de Camino, lo que les dio a los héroes y al gobierno la oportunidad de finalmente detener al grupo y a su problemático líder. Se prepararon dos grupos de trabajo para la incursión, cuyo objetivo principal era detener rápidamente a los villanos sin darles ninguna posibilidad de huir o montar ningún tipo de resistencia. El primer grupo estaba formado por individuos veloces y contundentes. All Might, Endeavor, Gran Torino, Edgesot y MT. Lady formaban el equipo que garantizaría la captura de los villanos. Eso sin mencionar la gran cantidad de héroes de apoyo afuera, todos listos para actuar. El segundo grupo, responsable de asaltar el almacén, estaba formado por especialistas en inmovilización y cierre que aplastarían a cualquier otro villano y someterían a un posible Izuku enloquecido. Teniendo en cuenta los vídeos que se habían utilizado en la campaña de difamación de la Liga de Villanos contra UA y el joven adolescente, se tuvo en cuenta que el vampiro inicialmente podría no ser capaz de reconocer a un amigo de un enemigo. Así, siendo los miembros necesarios del segundo escuadrón. Eraseread, Kamui Watts, Besgeanist y Tiger. Incluso Naomasa se unió. Ambos grupos contaron con un amplio apoyo policial y de otras agencias de héroes, pero la mayor parte de la fuerza del barrio Camino recibió instrucciones de ayudar al primer grupo. La posibilidad de que estallara una pelea justificaba la precaución. Su plan era meticuloso y cubría cualquier posible acción que pudieran tomar los villanos. Terminarían con esta farsa de una vez por todas. Y, sin embargo, Endeavor no pudo ignorar el ligero tirón en su estómago. Fue un instinto nacido de sus innumerables horas de patrulla y de muchos casos relacionados con todo tipo de escoria villana. Había algo que les faltaba, algo que estaban pasando por alto. ¿Qué era? Que All Might termine esto ya. El gigante de músculos en llamas se cruzó de brazos y le gritó su orden al oficial Neko. Sansa se sorprendió ante la repentina solicitud, pero tomó su radio para transmitir la solicitud del segundo top ranker. Un almacén solitario en el límite de Camino Ward, justo en el límite de la prefectura de Yokohama. Ese era el objetivo del segundo grupo. Izuku estaba retenido allí, probablemente bajo vigilancia de algunos otros villanos. Nada que no pudieran manejar. Naomasa observó a través de binoculares desde una distancia considerable, apenas logrando seguir el ritmo de los movimientos de Aizawa mientras el hombre y sus compañeros héroes se acercaban al edificio, ansiosos por evitar dar señales de su acercamiento. Tomarían a los villanos por sorpresa y seguramente rescatarían a Izuku. Incluso al director Nezu le tomó un tiempo descubrir la señal oculta que estaba enviando el equipo especial de Izuku. Los villanos nunca la verían venir.
Este es Eraseread, no hay contacto hasta ahora, terminado. Los susurros de Aizawa se transmitieron a sus unidades de comunicación. Algo de tensión tiñó la voz del prohéroe, pero eso no se pudo evitar. Aizawa había estado cazando desde que ocurrió el secuestro, y el hombre asumió toda la responsabilidad por ello. Habían pasado aproximadamente 2 semanas desde que secuestraron a Izuku. Después de la primera semana, la Liga de Villanos comenzó a publicar vídeos para dañar la reputación de Izuku. Naomasa solo se llevó lo peor ayer, casi como si recibiera una invitación del diablo para presenciar un espectáculo desesperado. Sin embargo, con sus planes de incursión firmemente establecidos y su determinación envalentonada por el duro y villano acto contra el adolescente, los héroes y la policía actuaron. Kamui Watts y Aizawa se reunieron en la azotea del almacén mientras Beast, Gianist y Tiger se acercaban sigilosamente a una de las entradas laterales en la planta baja, aumentando la tensión entre la fuerza policial oculta que permanecía en espera lejos de su ubicación para evitar cualquier camino posible. Eso podría delatarlos. El propio Naomasa ya había preparado su propio equipo, esperando la orden de los héroes para hacer que sus fuerzas irrumpieran en el almacén y finalmente terminaran con esta pesadilla. El cuarteto de héroes entró al oscuro edificio por 2 puntos, listos para atacar con pinzas y someter a cualquiera que custodiara el lugar y evitar activar las alarmas. Sin embargo, curiosamente no había nadie presente allí además de los héroes y la basura que ocupaba el almacén. Aizawa cuidadosamente comenzó a barrer el edificio, los otros 3 siguieron el ejemplo del héroe con aspecto de vagabundo y hicieron su propio barrido del perímetro. Este es Kamui Watts, cambio, ¿estamos seguros de que este es el lugar correcto? El joven héroe habló por su unidad de comunicaciones, haciendo todo lo posible por mantener la voz lo más baja posible. Nezu no es del tipo que comete errores de aficionado, Watts. Concéntrate en tu búsqueda. Esta es la base de un villano, así que por supuesto estaría oculta. Aizawa rápidamente cortó al héroe más joven, sus órdenes sonaron muy duras. Lo siento, la disculpa de Kamui fue suprimida, el hombre se estremeció ante la amonestación. No seas tan poco elegante, Eraseread. No podrás disuadir las preocupaciones del público si eres así de brutal y mal arreglado. Las palabras de Gianist fueron respondidas principalmente por el silencio de la radio, un simple gruñido burlón fue lo máximo que logró obtener como disculpa del desaliñado héroe clandestino. El borrador tiene razón. Una respuesta breve vino de su cuarto miembro, Tiger. Apenas hemos comenzado nuestra búsqueda, no se rindan tan fácilmente. Aquí hay vidas en juego. Tiger tenía tanto interés personal en esta búsqueda como el maestro de Aula 1, Adelaua. Su compañero de equipo y héroe también había sido secuestrado junto con un estudiante. Tiger, como el principal luchador y músculo del grupo, los Wild Pussycats, se sintió decepcionado por no poder detener a los villanos en el campamento y permitirles tal victoria. Prometió hacer las cosas bien. Debían rescatar tanto a Izuku como a Tomoko. Kamui estaba recorriendo una pila de contenedores de metal mientras escuchaba la charla por radio, haciendo todo lo posible para buscar la entrada tan escondida que los llevaría a donde necesitaban. Tienes razón, te pido disculpas, Erasere, Ua. De repente, el héroe tuvo que esquivar una mano enguantada que intentaba agarrarle la cara, e inmediatamente contraatacó lanzando unas cuantas púas de madera desde sus brazos. Estoy bajo ataque. Repito, estoy bajo ataque. Los 3 héroes se apresuraron a localizar la ubicación de Kamui, el héroe tuvo que defenderse de un ser extraño que rápidamente se estaba convirtiendo en un tipo de enemigo habitual y molesto para los funcionarios públicos. Un gnomo de piel de color negro azulado, la criatura protegiendo a alguien detrás de él. Los 4 héroes fruncieron el ceño cuando el oscuro almacén se iluminó de repente y las luces del techo iluminaron todo el lugar. La figura detrás del gnomo fue revelada, Tiger endureció su postura y se preparó para el combate. Este es de hecho el lugar correcto, Kamui. Recuerdo haber visto este en el campamento. Exclamó Tiger, animando su espíritu de lucha, casi listo para abalanzarse sobre el hombre. El villano protegido detrás del gnomo se encogió de hombros. Héroe-san, no es bueno estar tan tenso, ¿sabes? ¿Por qué no te muestro un truco de magia? El señor Compres hizo una elegante reverencia, su máscara ocultaba cualquier expresión de los héroes y solo les permitía evaluar al enemigo a través de su voz. Había una sutil tensión en la voz del villano, los héroes no estaban seguros si se debía al descubrimiento de su escondite o a algo más. El espectáculo debe continuar. No podemos permitir que te interpongas en el acto principal.
Compress jugó teatralmente detrás de la protección de su gnomo, de repente estando en posesión de canicas entre sus dedos. Había unas 8 canicas en sus manos y sin duda muchas más en su persona, pero las actuales eran de colores. 4 azules profundos, 1 verde, 1 amarillo y 2 negros. Es hora del espectáculo. Maldita sea, tenía razón. Si las cosas están tan mal aquí, ¿cómo le va al jefe? Compress dejó que sus pensamientos nadaran dentro de su cabeza. El hombre depositó cuidadosamente las canicas verdes y amarillas en el bolsillo del pecho de su traje, consciente de que estaba bajo la cuidadosa vigilancia de uno de los héroes más problemáticos que existen. Eraserhead. Si jugaba mal aquí, había muy pocas dudas de que lo arrestarían y lo arrojarían a una celda oscura dentro del Tártaro. La información que le llegó fue que las incursiones de los héroes no podían detenerse ni redirigirse. Ua estaba tan hambriento de venganza que la información apenas pasó desapercibida y llegó a los villanos tan pronto como se decidió el plan, y su topo cortó todo contacto poco después de que se transmitiera la información. La situación era realmente grave y los villanos tuvieron muy poco tiempo para reaccionar. Si no fuera por la advertencia de su verdadero líder, Compress sería uno de los miembros que seguramente serían tomados por sorpresa. Luego recibió una tarea para la que solo alguien con su peculiaridad sería adecuado. Fue agotador y su líder había desaparecido antes de que pudiera transmitir más órdenes, pero antes de que eso sucediera, el hombre le dejó una orden. Mantengan el fuerte, su huida ya estaba planeada. Compress era un cobarde. Así fue como había sobrevivido hasta aquí en el mundo de los villanos. Calculando cuidadosamente el riesgo y la recompensa y saliendo del apuro si las cosas realmente iban mal, no tenía ninguna duda de que si las cosas se ponían feas, él sería el primero en salir del apuro. Y, sin embargo, aquí estaba, enfrentándose a un grupo de héroes muy enojados y sin duda a un escuadrón de policías entrante, todos listos para acosarlo si fuera necesario. Si tuviera que usar términos estadounidenses, literalmente lo estarían atacando. Entonces, ¿por qué actuaba de manera tan diferente? Bueno, eso fue bastante simple. Por mucho que fuera un cobarde, también disfrutaba vivir. Podrías rescatar y provocar a tu grupo común de matones y aspirantes a villanos con bastante facilidad, pero cuando se trata de las grandes ligas, un paso en falso podría significar su fin. Todavía tenía mucho que quería lograr, y le resultaría bastante difícil hacer algo más si traicionaba a la Liga de Villanos. No realmente por lealtad, sino porque su patrocinador y verdadero líder era el señor demonio del inframundo. Menospreciar a All for One nunca resultó en nada bueno. Especialmente si el propio villano te hubiera ordenado que hicieras algo. Pensé que mi corazón se saldría de mi pecho. Reflexionó Compress, arrojando las canicas azules al suelo y cancelando el poder de su peculiaridad sobre ellas, ganando de repente 4 nuevos gnomos para ayudarlo en sus esfuerzos. Tenía que defender el fuerte y mantener a salvo sus valiosos bienes hasta que lo llamaran. Fácil, ¿verdad? El resplandor rojo de los ojos de Eraserhead completamente enfocados en él contaba otra historia. Suspirando, el señor Compress se preparó para la pelea de su vida. Torre de la UA, campus principal de la UA hora. 23:05 p.m. 16 días después del secuestro de Midoriya Izuku. Melissa miró fijamente la pantalla, el dispositivo mostraba algunas imágenes de las cámaras de los policías que estaban en el segundo escuadrón encargado del rescate de Izuku. También se le había encomendado la tarea de ayudar a mantener a Mei en su lugar, ya que si hubiera tenido la oportunidad, la niña habría aprovechado la oportunidad y se habría infiltrado entre los policías para asaltar el almacén. Las 2 chicas estaban seguras dentro de UA, más específicamente estaban en la oficina del director, el peludo Nezu con ellas observando la redada desde un lugar seguro. Los planes de respaldo de Melissa no estaban listos para las pruebas activas, por lo que la construcción de ella y Mei no era una forma viable para eso todavía. El traje automático todavía necesitaba muchas pruebas, pero podía ser utilizado por un individuo. Por supuesto, el hecho de que alguien pudiera vestirse con un exotraje blindado no significaba que fuera invencible, pero la armadura podía mejorar las habilidades físicas de uno más allá de lo humano durante un corto periodo de tiempo. Se preguntó si debería haberse puesto el traje para ayudar en la redada. Miró a Nezu y descubrió que el perro oso rata estaba ocupado mirando también los muchos monitores en la pared. La chica americana luego dejó que su mirada se dirigiera a Mei, encontrando que la chica de cabello rosa estaba extrañamente callada, demasiado ocupada manteniendo su atención en las pantallas.
Si Melissa se sintió deprimida por el secuestro del vampiro, los días de Mei sin su presencia debieron haber sido casi como una tortura. Atsume solía ser tan enérgica y errática que verla así, apagada, se sentía mal. Se suponía que Mei debía estar dando vueltas por el lugar, nunca en un lugar por mucho tiempo. Tenerla sentada quieta, casi muda, era incómodo para Melissa, y apenas conocía a Mei fuera de las veces que Izuku hablaba de ella durante sus correos electrónicos. La mayor parte del tiempo que habían pasado juntos allí lo habían dedicado a descifrar el código de geolocalización empalmado del Full Gauntlet y a trabajar en los planos y prototipos iniciales de los trajes de la serie David. Permanecieron en sus asientos, observando la situación con ojos tensos. Incluso el simple hecho de mirar las imágenes de la cámara hizo que su tensión aumentara. Las niñas y el peculiar animal se preguntaban cómo sería el rescate. Siempre se pueden hacer planes sin cesar y se pueden calcular muchas medidas, pero como dijo una vez un sabio, ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. Ese dicho se hizo realidad frente a sus ojos. La policía recibió su señal y se apresuró a ayudar al escuadrón atacante de vanguardia. Encontraron a los héroes enzarzados en combate con una miríada de gnomus y un solo villano, el hombre vestido con lo que Melissa pudo identificar como una especie de atuendo de mago. Los ojos brillantes de Nezu se entrecerraron por un mínimo de margen cuando reconoció al villano. La criatura de pelaje blanco estaba observando cómo se desarrollaban los acontecimientos desde su propio escritorio de trabajo y, cuando la pelea comenzó a calentarse, sacó uno de sus cajones y consiguió unos auriculares con micrófono incorporado. Habla Nezu, del cuartel general de la UA. Al solicitar control directo o asistido de los refuerzos policiales, necesito confirmar una sospecha. Nezu habló por el micrófono de sus auriculares, su voz tenía un tono nunca antes visto. Su pelaje normalmente suave tenía algunas manchas salvajes, las patas del director exponían sus garras ocultas. Naomasa-san, ¿estás ahí? Nezu podría ser civilizado y muy inteligente, pero al final seguía siendo un animal, con todos los instintos para empezar. Melissa y Mei se animaron. Nezu les indicó a ambos que permanecieran en sus asientos mientras el villano usaba su peculiaridad y provocaba una nueva ola de Nomu de bajo grado sobre los héroes y su refuerzo policial. El director rápidamente escribió algo en su computadora, el sonido de repente resonó por toda la habitación. Soy Naomasa junto con el equipo del segundo raid. Actualmente estamos siendo reprimidos por el villano Compres y su grupo de Nomus. ¿Qué quieres que hagamos? Una voz masculina respondió a la pregunta de Nezu. Reúne sigilosamente a algunos hombres de confianza y evita la batalla. Además, despliega el dron de reconocimiento y renuncia al control. Yo te guiaré. Nezu ordenó firmemente, presionando otro botón en su teclado y silenciándose momentáneamente. Atsume-san, por favor ve a esa consola y toma el control del dron de reconocimiento tan pronto como esté en línea. Melissa-san, por favor ayuda a Atsume-san con sus necesidades. Sí, señor. Sí. Luego, Nezu volvió a concentrarse en las pantallas, agradecido de haber limitado su oficina solo a él y las chicas. Cuanta menos gente observara esta incursión y el posible estado de angustia de Midoriya, mejor. El director de la escuela de héroes más importante de Japón todavía tenía que dirigir una escuela, por lo que su asistente habitual, Mig, estaba ocupada cubriendo a Aizawa, ya que era uno de los héroes que encabezaba el asalto del segundo equipo. Nezu tenía sus sospechas. La incursión fue lo más secreta posible, por lo que era muy preocupante que un villano estuviera esperando el asalto junto con Nomus. Solo esperaba que Izuku pudiera ser rescatado sano y salvo. La ira de Shigaraki lo había ensordecido ante la mayor parte del discurso recurrente de All Might, así como también ante las otras palabras de los héroes. Su equipo principal fue reprimido y héroes de rango SSS invadieron su escondite en una incursión de la que casi no tenía posibilidades de escapar. Todo parecía casi hecho. No se podía hacer nada más si creyera en las palabras de All Might. No hay lugar para correr. Ya terminaste. El símbolo de la paz terminó su perorata, listo para colocarle las esposas al villano. Tomura agachó la cabeza, su conciencia de la situación elevada al máximo. Kurohiri no se movería lo suficientemente rápido como para crear un portal para que huyeran antes de ser atacados. El héroe mayor de amarillo se aseguraría de eso. Realmente parecía que el juego había terminado. Entonces, las palabras de su maestro resonaron en su mente. Nadie vino a rescatarte, ¿verdad? Se lo dejaron a los héroes y, sin importarles, te dejaron pudrirte en la acera.
Pero estoy aquí para ti, Tomura. Sensei siempre estará aquí para ayudarte a levantarte cuando tropieces. Simplemente necesitas... El joven villano se burló, levantando la cabeza para mirar directamente a los ojos de All Might. Los dos se miraron fijamente, el mundo parecía volverse menos importante a medida que los dos intercambiaban miradas. All Might abrió mucho los ojos cuando algo desencadenó sus sentidos de lucha o huida. Un sentimiento antiguo, primitivo e implacable. Sensei, dijo Shigaraki con calma, el tono neutral y pasivo con el que habló no era característico de su actitud anterior. Ayúdame. Por supuesto, Tomura. Una voz enmascarada por un filtro sintético resonó, su origen desconocido para todos los presentes en la habitación. Te dije que siempre estaré ahí para ti. La habitación en la que se encontraban los héroes y villanos de repente comenzó a emanar un hedor fétido, un lodo negro grisáceo que apareció de la nada y emergieron varias bolsas de la sustancia en el aire. Inmediatamente comenzaron a derramarse, manos y pies emergiendo del fluido espeso, seguidos de gemidos inhumanos cuando las criaturas fueron escupidas del lodo y comenzaron a atacar a los héroes. ¿Qué? All Might se sorprendió por el evento, pero rápidamente se recobró y apuntó un puñetazo a una de las criaturas emergentes. ¿Cómo? Ese villano Ward no se ha movido. De hecho, Kurohiri aún tenía que moverse o actuar. Sus ojos de color amarillo acre estaban entrecerrados y estaba en guardia, pero nada indicaba que estuviera usando su don. All Might se encontró siendo atacado por los Nomus, al igual que sus compañeros héroes, las criaturas inhumanas se apresuraron a atacarlos y hacer retroceder a la fuerza policial. El Gesot sacó su espada e hizo un sello manual de tigre, su cuerpo se adelgazó hasta que parecía un hilo rojo, el héroe cortando a todas las criaturas que intentaron reprimirlo. Gran Torino se apresuró a intentar darle un golpe a Kurohiri, pero de repente incluso el villano estaba escupiendo el lodo grisáceo, todos los villanos parecían considerablemente sorprendidos por el evento en curso. All Might se cruzó de brazos, con unas 5 criaturas Nomu colgando de su marco y haciendo todo lo posible para inmovilizar al héroe. Están intentando escapar. Gritó, bombeando sus músculos y ejecutando una de sus conocidas técnicas. Oklahoma Smash. Todos los villanos escupían el lodo nauseabundo, el fluido comenzaba a cubrir la totalidad de sus cuerpos a medida que más y más Nomus aparecían. Recomendaría no seguirnos. Simplemente estoy aquí como guardián, cuidando de mi hijo. La voz escalofriante habló de nuevo, la advertencia era una clara amenaza. All Might apretó los dientes mientras su movimiento dispersaba a los Nomu que colgaban de él, el Gesot acabó rápidamente con las criaturas cortándoles la cabeza. Los héroes entonces se dieron cuenta de que se habían quedado con una montaña de Nomus, las criaturas huyeron de la habitación y comenzaron a atacar indiscriminadamente a todos los que estaban a su alrededor, el equipo de apoyo detrás ahora intentaba contener a las criaturas para que no atacaran a civiles y casas cercanas. El símbolo de la paz estaba a punto de saltar a la refriega para enfrentarse a las criaturas cuando sintió un tirón en sus entrañas y un ataque de tos escapó momentáneamente de sus labios. Al momento siguiente, Gran Torino estaba a su lado. Oye, estás presionando innecesariamente otra vez, tonto imprudente. El anciano amonestó al héroe, mirando a su alrededor y viendo que los otros héroes se estaban ocupando de la situación. Las criaturas a las que All Might estaba a punto de apuntar ahora estaban derribadas, sus espaldas atravesadas por algunas lanzas de llamas, un cierto héroe musculoso en llamas ya movilizaba sus esfuerzos para controlar el daño. A veces hay que dejar un trabajo para otros. All Might jadeó un poco, pero pronto recuperó el aliento. Todavía puedo continuar. Todavía no lo he transmitido. Gran Torino entrecerró los ojos. No te tomé por tonto, Toshi. Si mueres mientras lo sostienes, el futuro será muy sombrío, especialmente con ese viejo fantasma aún vivo. Comentó el viejo héroe al ver al rubio recuperar su poderosa estatura. Lo sé, pero todavía no me he decidido. Dijo All Might, mirando su mano derecha y encontrándola pegajosa por la sangre. Levantó los ojos hacia arriba, tocando la unidad de comunicación en su oído. Segundo escuadrón, ¿cómo te va? ¿Has logrado asegurar a Midoriya Shonen? La estática era una pared que resonaba en el auricular, el héroe encontró una creciente preocupación creciendo en sus entrañas. Era Seread. Tiger. Geanist. El héroe gritó una vez más. Sin embargo, las comunicaciones aún no se habían logrado, siendo la estática lo único que resonaba en su oído. Finalmente, All Might se rindió y se preparó para seguir su instinto.
Si se movía ahora, podría llegar en 5 minutos. Miró hacia Endeavor y vio que el segundo Top Ranker ya había encargado a la policía bajo su mando. Endeavor. Los villanos lograron huir. Los sigo. All-Might gritó. Endeavor miró hacia el símbolo de la paz. Si tienes tiempo que perder hablando, ya deberías haberte ido. Apúrate. Gritó Endeavor, corriendo hacia otro gnomo y revisando a la criatura. Sus llamas tomaron la forma de 3 picas que perforaron el arma biológica y la carbonizaron hasta convertirla en inútil. All-Might dejó crecer una pequeña sonrisa en sus labios antes de arrodillarse. Empujando el piso del edificio en el que se encontraba con gran fuerza, el héroe aprovechó el rebote para lanzarse al aire, casi como si realmente estuviera volando. A pocos metros del héroe, Gran Torino intentó igualar la velocidad del símbolo de la paz. Esa beta testaruda tuya es casi la misma que la de ella. Se fue demasiado pronto. Podría soportar haberte enseñado un poco más. El héroe mayor se quejó al viento, apresurándose para intentar seguir el ritmo de All-Might. Endeavor observó mientras los dos volaban rápidamente fuera de su vista. El héroe de la llama todavía sentía la inquietud de agitarse en sus entrañas. Decidió apresurarse al trabajo, sintiendo que All-Might necesitaría refuerzos. Compress apenas esquivó las afiladas garras de los guantes de gato de Tiger, su traje dañado y su corbata cortada por el golpe. Retrocedió justo a tiempo para escapar del alcance del arma de captura especial de Aizawa. El Gnomus restante estaba demasiado ocupado lidiando con Besgeanistica muy Wots para ayudarlo. Se dio unas palmaditas en el pecho, sintiendo un dolor punzante recorrer su torso. Sus guantes amarillos ahora lucían una raya carmesí. Se palmeó el pecho nuevamente, tratando de encontrar los objetos que había escondido allí, solo para que una sensación de hundimiento surgiera en su estómago al no sentir las canicas. El villano tuvo poco tiempo para reflexionar. Mientras más policías irrumpían en el almacén, habían llegado los refuerzos de los héroes. Y para empeorar las cosas, una especie de ataque invisible lo golpeó. Compress sintió que le zumbaban terriblemente los oídos y su cuerpo se sentía tembloroso y enfermo. Una de sus últimas bestias Gnomo corrió hacia él, logrando levantarlo antes que nadie y retirarse a la misma esquina del edificio, los héroes dando vueltas y acercándose, los Gnomos restantes completamente sometidos. Ajajaja, esto no es precisamente justo, se quejó, notando el motivo de sus terribles náuseas. Ganorca estaba allí junto con la policía, el héroe cetáceo al estilo mafioso enfocando sus terribles ojos y hocico en él. Ríndete, villano. Eraseread notó que después del ataque de Tiger el villano parecía terriblemente preocupado. La herida que había recibido no era tan preocupante, lo que hizo pensar al héroe clandestino. Sus ojos escanearon el piso del almacén y de repente encontraron algunas canicas rodando por el suelo. El brillo de su peculiaridad se depositó en las canicas, y el héroe se centró en las que se destacaron del grupo. Todas las canicas brillaron, reflejando la luz del poder del héroe de borrado. Y casi como si fuera un truco de luz, las canicas se descomprimieron y, de repente, varias cápsulas médicas grandes emergieron de las canicas, junto con una gran cantidad de equipos de aspecto costoso. Ah, ahora el jefe seguro me va a matar. La voz de Compress hizo eco, el villano inseguro de su próximo paso, rodeado de héroes y policías como estaba. Tiger examinó una de las cápsulas médicas y abrió mucho los ojos ante el contenido de su interior. Su guante para gatos chocó inmediatamente contra el vidrio del equipo médico, rompiéndolo y provocando que el líquido del interior saliera repentinamente. Se apresuró a asegurar a la persona dentro de su cápsula objetivo. Ganorca y Besgeanis reconocieron a su compañera heroína. Rayo y exclamación de cierre. Tiger acunó con cuidado a la heroína inconsciente en sus brazos y le quitó algunos mechones de pelo mojados de la cara. Intentó despertar suavemente a la mujer, pero ella permaneció fuera por el momento. Al ver que Tomoko era rescatada, Aizawa se apresuró a comprobar las otras cápsulas. Unos momentos más tarde, el héroe vio el objetivo de la misión. Sus esfuerzos no fueron en vano, Izuku estaba aquí, a punto de ser rescatado. El héroe del borrado adoptó un enfoque más tranquilo ante la situación y con un escaneo rápido del equipo pudo encontrar un botón etiquetado como liberación. Al presionarlo, el héroe retrocedió unos pasos, dejando que la cápsula hiciera su trabajo. Se encendió, la maquinaria cobró vida mientras el vapor silbaba de uno de sus respiraderos, el líquido se drenaba adecuadamente antes de que la carcasa de vidrio se deslizara y finalmente rescatara al inconsciente y desnudo Midoriya Izuku.
Gianist se apresuró a envolver a Compress con las fibras de su propia ropa y finalmente también capturó al villano antes de que tuviera la oportunidad de escapar. ¿Qué tenemos aquí? Una voz de barítono resonó dentro del almacén. Los héroes y el escuadrón de policía presentes sintieron escalofríos recorriéndoles la espalda. No tenían un objetivo en el que concentrarse, pero estaba claro que alguien más había llegado aquí. Algo no está bien, comentó Gianist, volviendo su atención al único villano capturado consciente. ¿Qué está pasando? Compress se encogió de hombros. No tengo idea, pero supongo que... Urg. De repente, la máscara que estaba firmemente colocada en el rostro del villano se movió, algo se derramó desde la parte inferior de la boca. Lodo grisáceo. Gianist estaba a punto de transmitir la información al primer escuadrón cuando de repente se estremeció, su auricular chirrió con un tono terriblemente alto en su oído, el equipo de comunicación inútil para su función. El héroe miró a su alrededor y descubrió que sus compañeros héroes estaban sufriendo el mismo problema y, en el caso de la policía, sus radios estaban encendiendo. Esta combinación ya era genial, pero con su peculiaridad se ha convertido en un asesino seguro de la comunicación, ¿eh? La voz de barítono resonó de nuevo, y los héroes pronto descubrieron que su atención era llamada al centro del almacén. ¿Había algo ahí? No. Había alguien. Aizawa activó su peculiaridad y miró hacia la dirección que sus instintos le gritaban que evitara. No fue suficiente. A unos metros de altura. Allí estaba él. Con zapatos perfectamente lustrados, un impecable traje negro de 2 piezas, una corbata roja recta que no parecía ni un milímetro fuera de lugar. La imagen misma de un hombre de negocios. Excepto por eso. Una máscara negra y resbaladiza que estaba fijada en la cabeza del hombre y la ocultaba de la vista. Tenía la cabeza inclinada hacia abajo, casi como si estuvieran mirando a un hombre que había sido condenado a muerte en la horca. La máscara solo sirvió para aumentar aún más ese sentimiento, ya que parecía estar construida en forma de calavera. Esto es un buen desastre, pero no te preocupes, Tomura. Solo necesitas intentarlo y volver a intentarlo. Aseguraré tantas oportunidades como quieras. Después de todo, ¿cómo podría abandonar a su encantador nieto? La alegría llenó la voz del hombre, los héroes y la policía, inseguros de su próximo curso de acción. Y luego... Ahora comencemos con la limpieza, ¿no? BZT crujido C crujido. Los ojos de Izuku se abrieron y el cuerpo del vampiro expulsó repentinamente grandes cantidades de sangre y materia de sombras. Disparó los zarcillos rápidamente formados hacia los policías y los héroes más cercanos a él, tratando de envolverlos lo mejor que pudo mientras sentía el repentino cambio de presión. Ninpou Isatsu. Tepeki no Bogyo. Movimiento definitivo de Shinobi Ars. Defensa acorazada. Un rayo negro rojo crepitó alrededor del hombre vestido con traje que flotaba en el almacén, el aire se acumuló alrededor de su brazo derecho y luego se precipitó hacia la planta baja, destruyendo absolutamente todo a su paso. Izuku sintió que su sangre y sus sombras eran eliminadas, haciendo todo lo posible para proteger a todos en su alcance. La onda expansiva de aire estaba acabando con sus ya bajas reservas de sangre, pero el vampiro aprieta los dientes e hizo todo lo posible por aguantar. Algo fibroso se envolvió alrededor de su sangre, reforzándola y absorbiendo el fluido vital, haciendo todo lo posible para ayudarlo en sus esfuerzos mientras la destrucción se desmoronaba. Izuku podía sentir la intención. Apenas estaba consciente y le palpitaba la cabeza con un dolor punzante, pero había algo en ello que podía reconocer. La intención heroica. El deseo de proteger, de salvar. La carga sobre él fue aliviada por los hilos de refuerzo, su sangre hizo todo lo posible para trabajar en conjunto con la potencia extranjera para resistir lo peor de la onda expansiva. Podía sentir los edificios a su alrededor desmoronarse y romperse, pero algo sólido se interpuso en el camino del viento destructivo, ayudando aún más en sus esfuerzos por intentar salvar a todos. El viento fuerte y ensordecedor continuó durante 1 o 2 minutos, y Izuku fue incapaz de concentrarse en nada que no mantuviera sus defensas. Le tomó un tiempo comprender siquiera lo que había sucedido, y aún más tiempo para que la nube de tierra que se formó se calmara. Y mientras lo hacía, los ojos nublados de Izuku captaron una visión sacada directamente de una novela web apocalíptica. No había otras palabras para describirlo además de eso.
Había un claro creado por la ráfaga de aire, su poder era tan grande que había excavado el suelo hasta tocar el sólido lecho de roca debajo de la ciudad. Los edificios en el anillo exterior de la destrucción estaban devastados y parecían a punto de caerse, no había luces además de la de la luna y los edificios más lejanos daban algo de brillo al área. Parecía como si hubiera estallado una bomba y su entorno parecía el escenario de una película de guerra. Izuku no estaba seguro de su ubicación, pero por el grado de destrucción que podía sentir, los escombros cayeron y consumieron aproximadamente la mitad del distrito en el que se encontraban. El vampiro apenas estaba consciente, luchando con fuerza contra su terrible dolor de cabeza y su cuerpo cansado. Miró a su alrededor y vio una de las razones por las que su defensa contra la amenaza a sus vidas había sido exitosa. Mt. Lady estaba volviendo lentamente a su tamaño normal, su traje de héroe hecho jirones y un desastre absoluto. La heroína había usado su propio cuerpo como escudo para ayudarlos a resistir el impacto que atravesó los edificios. Tirando de su poder, y sintiendo náuseas al hacerlo, Izuku logró atraer la sangre restante a su cuerpo, y su cuerpo de aspecto demacrado recuperó algo de su vigor. El adolescente notó algunos hilos de ropa esparcidos a su alrededor, y la persona responsable de ellos emergió de entre los escombros. «¿Bebés JJ Gianist?» Izuku logró gritar, su voz ronca y débil. El héroe lo miró y vio que Izuku estaba despierto, aunque apenas. El hombre lentamente comenzó a caminar hacia el vampiro, tambaleándose y dando pasos fuertes. Los sentidos del vampiro le dijeron que todos los que logró cubrir con su sangre y materia de sombra habían sobrevivido, aunque era imposible evaluar completamente el alcance de sus heridas. Podía oler la sangre en el aire, el aroma generalmente tan tentador que ahora apenas le hacía cosquillas en su sed. Izuku se había esforzado hasta sus límites, la única razón por la que logró despertar fue ancestro verdadero. Si tuviera tiempo para ordenar sus pensamientos, el vampiro diría que su control sobre su peculiaridad había aumentado. Desafortunadamente, en este momento había prioridades más importantes a las que prestar atención. Como el olor agrio y fétido que empezó a emanar en el aire. Además de la terrible amenaza que flotaba llamada All for One, Izuku ahora podía detectar algunos otros villanos emergiendo de montones de lodo gris en el aire. Gianist finalmente llegó al lado del adolescente. ¿Cómo estás, Midoriya-kun?, preguntó el héroe al ver que Izuku todavía estaba desnudo. Hizo uso de su peculiaridad para conseguirle al adolescente algo con que cubrirse, pero Izuku levantó una mano para detener al héroe. Sus sombras se oscurecieron y comenzaron a trepar por sus piernas como si estuvieran vivas, subiendo hasta cubrir la entrepierna del adolescente y finalmente darle algo de decencia. El adolescente parecía pálido y cansado como el infierno, pero como decía el dicho, no hay descanso para los malvados. Los villanos miraron confundidos a su alrededor, preguntándose cómo y por qué fueron teletransportados aquí. Kurohiri, por favor llévanos a un lugar adecuado. Hay mucho que puedo hacer con mi propia teletransportación. La voz de barítono resonó por todo el campo, y Izuku se animó con el sonido. El villano gaseoso se sorprendió por su repentina reasignación, pero la voz de su maestro lo sacó inmediatamente de su estupor. Ahora mismo, maestro. Sin embargo, incluso cuando el villano Warp hizo todo lo posible por usar su poder, no surgieron nuevos portales Warp. Kurohiri abrió mucho sus acreojos amarillos, tratando aún más de impulsar su poder para responderle. Sin embargo, no importa cuánto se concentrara o presionara, no podía usar su don. ¿Qué pasa, Kurohiri? Dórtanos ya. Shigaraki, logrando ser el primero en limpiarse el lodo asqueroso de su lengua, le gritó a su subordinado. No puedo. Mi peculiaridad no funcionará. Explicó el villano. Tomura sabía quién era el único capaz de tal hazaña. Cada vez. Lo único que hacen ustedes, héroes, es interponerse en mi maldito camino. Cada vez. Cada vez. El larguirucho villano estaba una vez más al límite, con las pupilas rojas tratando de encontrar al héroe que causaba la interferencia. De repente, algo se disparó hacia los villanos, All for One levantó una mano para enviar una ráfaga de aire contra él, la onda de choque detuvo el proyectil y lo desvió. El ataque giró en el aire durante unos momentos antes de apuñalar la roca a unos metros del grupo de villanos, con la inconfundible lanza roja carmesí. Shigaraki casi intentó atacar en la dirección de donde venía la lanza, pero fue detenido por la mano levantada de su villano mentor. Entonces, finalmente decidiste aparecer, ¿eh? El villano exclamó con alegría en su voz, el grupo se preguntó si el villano estaba hablando de Izuku.
El propio vampiro se escondió detrás de un montón de escombros, de alguna manera consciente de que All for One conocía su posición, pero no hablaba de él ni lo apuntaba. Antes de que pudiera moverse, sintió que alguien familiar se acercaba con una velocidad incomparable. Izuku escuchó el viento fuerte, sus ojos se centraron en el héroe entrante y se concentraron en el villano enmascarado. All for One. Gritó All Might, acercándose con 2 puños apuntando a la amenaza del traje. El villano simplemente esperó al héroe entrante, levantando sus 2 manos para atrapar los 2 puños que venían hacia él. Cuando los dos se tocaron las manos, la presión del aire explotó después de su contacto, empujando a todos lejos de los dos, los hombres midiendo su fuerza en una competencia que ninguno igualaría. ¿Entonces realmente viniste a buscarme? No estoy aquí para pelear, ¿sabes? Solo quiero rescatar a Tomura de manera segura e irme a casa. All for One se explicó con calma, aparentemente igualando la destreza física de All Might sin problemas. Reversión del impacto. Con 2 simples palabras, parecía como si la física doblara la rodilla ante el imponente villano. De repente, All Might se vio bajo el doble de presión que antes y no pasó mucho tiempo antes de que le dispararan, navegando por el aire como si lo hubieran lanzado como un juguete. Mientras los dos se enfrentaban, Shigaraki reunió a su equipo. Toga, Dabi, Kurohiri y Magne todavía estaban en la pelea, Spinner, Tuize y Mr. Compress estaban fuera por el momento. Debido a la onda de choque masiva causada por el choque de los 2 titanes, la peculiaridad de Eraserhead ya no tuvo efecto sobre ellos, pero antes de que el villano Ward pudiera huir, Shigaraki intervino. «Aún no», exclamó, con manía evidente en sus ojos. Su comportamiento tranquilo y sereno de antes ya no estaba, el villano miraba con locura a All Might mientras el héroe era derribado. «Con Sensei aquí podemos ganar. Finalmente podemos matar a All Might». El villano larguirucho habló con un despecho venenoso que goteaba de sus palabras. Dabi miró fijamente la espalda de su supuesto líder con ojos duros. Podía respetar ese tipo de odioso compromiso con la caída de alguien, pero la situación actual no permitía las payasadas de Shigaraki. Ni siquiera podían acercarse a los dos, y mucho menos intervenir en la lucha para ayudar y asistir a All for One a acabar con All Might. Aún así, no estaba seguro de si debía intervenir o no, ya que su venganza personal se reflejaba en la espalda de su supuesto líder. Dabi gimió internamente. «Pero antes de eso, matamos a ese maldito mocoso», exclamó el joven villano, sus orbes rojos se enfocaron en la lanza roja empalada en el suelo. Toga, ya sin su disfraz anterior, sacó sus cuchillos. «Apuñalemos a Izuki-un. Se verá también goteando sangre tan desesperadamente». Kurohiri interrumpió al grupo antes de que pudieran discutir algo más. «Sería una tontería que nos quedáramos aquí, Shigaraki. El maestro puede estar ocupando All Might, pero podría haber una enorme cantidad de refuerzos en camino hacia aquí. Deberíamos aprovechar esta apertura y huir ya». Magne, sosteniendo su brazo roto cerca de su pecho, apoyó al villano gaseoso. «Ya nos tomaron por sorpresa. Permanecer aquí solo les dará a los héroes más tiempo para organizarse. Necesitamos priorizar la retirada a un lugar seguro. No abandonaré a Sensei aquí. Mataré a All Might. Es la única manera». Shigaraki giró en su lugar y miró a Magne, con sus ojos llenos de locura y manía. «Si no estás conmigo, entonces estás en mi contra». Tomura levantó una mano hacia el villano herido, haciendo que el grupo se sorprendiera por su determinación. Fue en ese momento cuando apareció. Casi como un fantasma, el único signo de su presencia es la aparición de una niebla parecida a una niebla sobre el grupo. Izuku se había deformado justo encima de los villanos. «Explosión de lanza de sangre», susurró, con la intención clara. Shigaraki observó en cámara lenta el ataque, el mundo se detuvo lentamente mientras su corazón martilleaba en su pecho. Miró hacia atrás y notó que Izuku había logrado recuperar la lanza anterior que lanzó, usándola ahora como un ataque AoE de corto alcance. Dabi estaba extendiendo un brazo para lanzar un torrente de llamas hacia Izuku, Toga ya se estaba alejando de su posición actual y Magne optó por simplemente protegerse usando sus brazos, incluso el roto, como escudos contra el ataque. Kurohiri logró crear una puerta warp para proteger al grupo, Shigaraki giró su mano atacante hacia el vampiro. Midoriya. Una pena que Izuku lo hubiera planeado. Un segundo warp suyo hizo que el vampiro cruzara la puerta warp, su nueva ubicación estaba justo enfrente del villano gaseoso. Los ojos de un amarillo acre lo miraron con gran sorpresa.
Las pupilas de color rojo carmesí miraron profundamente a las de Kurohiri. Los orbes del vampiro comenzaron a sangrar. ¿Qué? Desesperación en pesadillas de sangre y sombras. Mesmerizar. Tsukuyomi, dios de la luna japonés, cantó Izuku, retrocediendo inmediatamente para esquivar un chorro de llamas azules y el toque del ataque de Shigaraki. El vampiro logró esquivar los ataques de los villanos, pero luego otra ráfaga de aire lo golpeó en el aire, empujándolo hacia el grupo. Las manos de Izuku se aferraron a sus orbes, su dolor de cabeza aumentó hasta convertirse en migraña, el flujo de sangre de sus ojos no disminuyó en lo más mínimo mientras confiaba en sus otros sentidos para tratar de esquivar los ataques entrantes. Otra columna de llamas sobrecalentada fue enviada hacia él, Shigaraki se apresuró a seguirlo y desempolvarlo de la existencia. Las llamas se apagaron repentinamente e Izuku se encontró siendo agarrado en el aire y desviado de su rumbo, el sentido del olfato del vampiro identificó a sus salvadores. Cerró los párpados, sus ojos estaban inútiles por el momento. Nos diste un buen susto, joven shinobi. ¿Qué tal si te tomas tus lecciones de sigilo más en serio la próxima vez? Edgesot habló, su cuerpo reformándose a partir de una fina cuerda. Izuku sonrió. Shigaraki parecía más que lívido, su expresión era una mezcla de odio absoluto y desprecio infernal. Habían llegado refuerzos de los héroes. El héroe y el maestro fueron entonces empujados por otra ola de aire, esta vez sin embargo no fue un ataque directo, sino el resultado de otro choque titánico entre All Might y All For One. Hay tantos de ustedes aquí. Esto es injusto, no tenemos sus números. Exclamó el símbolo del miedo, aunque su tono haría creer que el hombre no encontraba su situación actual un problema. Un rayo negro rojo crepitó a lo largo de sus brazos, el hombre enmascarado descendió de su posición en el aire y tocó el suelo de roca debajo de él. Zarcillos emergieron de sus dedos y perforaron el suelo, el relámpago negro rojo crepitó y viajó por el suelo, dividiéndose en muchas otras chispas y dirigiéndose en diferentes direcciones casi como si fueran misiles buscadores de calor. Edgesot e Izuku apenas habían aterrizado cuando el héroe una vez más agarró al vampiro y comenzó a zigzaguear casi como si esquivara algo. Izuku no pudo verlo, pero sus sentidos también le advirtieron del peligro. Sus oídos escucharon una miríada de gruñidos de dolor provenientes de muchas direcciones diferentes, el olor a sangre en el aire se multiplicó por 10. Ahora esto es justo. Exclamó All For One en tono divertido, girando su cuerpo hacia el inmóvil Kurohiri. TSK, apenas puedes usar tu poder, y aún así causas tanto estrago. Habrías sido un buen tema. Mucho potencial, solo para que termine como un desperdicio en manos de los héroes. Murmuró el villano para sí mismo, apuntando sus manos hacia Kurohiri y dejando que sus zarcillos perforaran el cuerpo del villano gaseoso. Tomura. Adelante, escapa. Te daré todo el tiempo que necesites. Eres mi sucesor. Gritó el villano, al ver a Shigaraki volverse hacia él con los ojos, sorprendentemente, manchados de lágrimas. Sensei. Podemos hacer esto. No me abandones. Gritó el larguirucho villano, y su equipo se preguntó si el hombre se había vuelto loco. Como si hubiera dejado escapar a alguno de ustedes. La voz resonante de All Might resonó en todo el campo de batalla, el héroe corrió hacia Kurohiri. El héroe tenía algunos cortes a lo largo de su traje, ya que algo lo había atacado furtivamente. All For One miró al héroe entrante y suspiró. HMPH, qué incivilizado. Su otra mano libre se movió, siguiendo al héroe mientras se movía en el aire con la intención de aplastar a Shigaraki. Una pequeña flexión de dicha mano paralizó a All Might en el aire por unos momentos, y un lodo gris apareció justo detrás de él. Ten un compañero, héroe. Estoy seguro de que te encantará ponerte al día. Después de todo, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. El extraño vértigo que impregnaba cada palabra que decía el villano hizo que los escalofríos recorrieran la columna del símbolo de la paz. Sin embargo, tuvo poco tiempo para prestar atención a dichas palabras, pues pronto tuvo que defenderse de un puñetazo. El golpe golpeó su defensa como un cometa, alejándolo del villano. Activación de Kirk forzada. All For One habló, un portal finalmente se abrió detrás del marco aún inmóvil de Kurohiri. Sus zarcillos regresaron y el villano volvió su mirada hacia el inmóvil Shigaraki. Te lo dije antes, ¿verdad? Siempre estaré ahí para ti. No hay necesidad de entrar en pánico. Solo haz lo que quieras. Por ahora simplemente tropezaste, pero yo tomaré el relevo. El tono del hombre era el de un padre orgulloso dispuesto a sacrificar cualquier cosa por su hijo.
Tomura intentó correr cerca del villano, pero All for One había terminado. Levantó su mano libre hacia el larguirucho villano y de repente una ráfaga de aire empujó a Shigaraki y sus aliados cercanos hacia el portal. La última imagen del joven villano antes de desaparecer por el portal fue la de la espalda de All for One. Afo observó cómo All Might chocaba contra el teletransportado Nomu de color negro. Incluso a través de su máscara que ocultaba rasgos uno podía sentir el cambio en el humor del villano. La supuesta figura paterna había desaparecido y ahora solo quedaba un villano divertido. ¿Cómo es, símbolo de la paz? ¿Ver fracasar tus arduos esfuerzos? ¿Ver que al final, tus planes no fueron más que un niño tratando de agarrar arena con su mano cerrada? All for One se burló, viendo a All Might balancearse y moverse para esquivar los golpes de la mujer Nomu que lo atacaba. El héroe se agachó bajo un golpe directo y contraatacó con un fuerte gancho, lanzando a la criatura al aire, lo que le permitió controlarla y enviarla volando hacia un edificio. El héroe se giró para encontrarse con el villano, solo para encontrarlo quieto, aplaudiendo. El discípulo eventualmente superará al maestro, ¿verdad? Es una historia tan antigua como el tiempo. El villano hizo un pequeño monólogo, viendo cómo se profundizaba el ceño que estropeaba el rostro del símbolo de la paz. Tus juegos de palabras son en vano para mí, All for One. Terminaré esto. All Might declaró. El villano detuvo sus lentos aplausos. Mis planes eran salvar a Tomura y escapar, pero si quieres una pelea a muerte, entonces supongo que debo hacerlo. Dijo, levantando la mano y lanzando una ráfaga de aire. No olvides esto, héroe. Querías esta pelea. Carolina, All Might levantó un puño, listo para comenzar su asalto. Shigaraki Tomura es el nieto de Shimura Nana. Las palabras aparentemente golpearon a All Might, el héroe no terminó el nombre de su ataque ni agitó su puño. Y ahora mismo estás luchando contra su cadáver, ya que solo se volvió útil después de su muerte. Un usuario bastante patético de One for All, que solo podía soltar palabras bonitas. El villano aprovechó la oportunidad, viendo que sus palabras tocaron la fibra sensible del héroe, y lanzó su poderosa ráfaga de aire. All Might apenas logró mover su puño para contraatacar, una enorme nube de polvo emergió cuando la fuerza lo golpeó como un camión de 10 toneladas. Mentiras. Gritó el héroe. Se volvió hacia la dirección en la que envió a la criatura, solo encontrando una trinchera tallada por el impulso de su cuerpo debido a su golpe. ¿Estás seguro? ¿No es algo que haría, solo para ver esa sonrisa tuya desmoronarse? All for One se regodeó, levantando los brazos como si estuviera presentando un espectáculo. Has estado conociendo a Shigaraki desde hace un tiempo, pero no pudiste reconocer a la progenie de tu maestro. ¿Qué manera de honrar su legado, eh? Golpeando a su nieto hasta dejarlo sin sentido y deseando encarcelarlo. El tono vertiginoso del villano adquirió un tono burlón. Llegué muy lejos en mis esfuerzos para que ustedes dos se conocieran, pero supongo que estaban demasiado ocupados jugando a ser el símbolo de la paz, ¿verdad? All Might quedó atónito, sin palabras salir de su boca mientras intentaba darle sentido a la información que se le presentaba. Escuchó a la criatura gruñir y cargar contra él, el movimiento que utilizó fue el mismo que había visto a su maestro usar muchas veces. El puño negro de la criatura se acercó al héroe, quien no pudo evitar ver el marco de su maestra reflejado en la mujer Nomu. ¿Ese sensei? All Might murmuró. Ninpou Isatsu. Shutsugen Kira. Shinobi Ars Ultimate Move. Apparition Killer paréntesis de cierre. Dos voces hicieron eco, las figuras de Izuku y el Gesot atacando a la mujer Nomu y salvando a All Might de lo que sería un castigador Bullet Punch. El héroe profesional blandió su Kodachi y detuvo el golpe mientras Izuku apuntaba su espada más grande al cuello de la criatura. Es una pena que al hacerlo los tres se interpusieran en el camino de All for One. Ese es el espíritu heroico, que siempre empuja a la gente al autosacrificio. Hace que un héroe sea predecible. Exclamó All for One, dejando escapar otra ráfaga de aire. El trío se separó cuando algo amarillo entró e hizo todo lo posible para asegurarlos a todos. Gran Torino logró rescatar a All Might y empujar a Edgesot fuera del camino de la ráfaga de aire. Cuando la siguiente nube de polvo se asentó, nadie pudo ver la figura de Izuku o la mujer Nomu. Toshi. ¿Por qué dejas que te afecte? Deja de ser imprudente por una vez. Se quejó el héroe mayor, llevándose al hombre más grande y dándole unos preciosos segundos de respiro. Señor, lo siento. Perdí la compostura. El héroe se disculpó, pero luego se dio cuenta de que faltaba el vampiro, uno de los principales objetivos de las incursiones. Mi gorilla shonen.
¿Dónde está? El héroe mayor sacudió la cabeza, exasperado. No he visto al héroe mocoso, pero puedo decir que tiene algunas bolas de bronce. No se ve este tipo de dureza en un héroe promedio. Comentó Gran Torino, colocando a Olmig sobre algunos escombros mientras escaneaban el campo, aún encontrando que el símbolo del miedo y el mal permanecía quieto en su lugar. Un helicóptero comenzó a sobrevolar el cielo encima del grupo, sin duda algún tipo de cobertura mediática, pero los héroes tenían cosas más importantes de qué preocuparse. Sacrificar a uno por el bien de muchos. ¿No deberían los héroes salvar a todos? Lo recuerdo muy bien, Olmig. La desesperación que provocaste entre mis colegas mientras los derrotabas, uno por uno. Bueno, tal vez con esto puedas aprender a simpatizar un poco más con nosotros. Se burló el villano, usando sus manos para señalar su rostro, haciendo un gesto con algo parecido a una sonrisa. ¿Dónde está tu sonrisa, héroe? Ella siempre decía que necesitabas sonreír, ¿verdad? Entonces disuade sus miedos. Salva sus corazones, déjales ver tu espíritu heroico. Olmig gruñó, casi listo para lanzarse a otro enfrentamiento contra el villano, pero antes de que pudiera, el héroe tuvo otro ataque de tos. Gran Torino ayudó al héroe, permitiendo que Olmig se apoyara en él. Toshi, ¿tú, no has alcanzado tu límite hace un tiempo? Preguntó el anciano, notando que el rostro del símbolo de la paz estaba perdiendo el brillo habitual, una imagen torcida tendiéndolo. Olmig estaba desapareciendo y Toshinor Iyagi estaba a punto de quedar expuesto al mundo. Aunque todavía no lo he derrotado, no puedo permitirme caer. Todavía tengo un estudiante al que rescatar por completo también. El héroe gruñó, pero el conflicto y el dolor en sus ojos eran claros. Olmig intentaba, y fracasaba, mantenerse al día con su apodo de símbolo de la paz. Gran Torino suspiró, consciente de que la situación era tensa. Bueno, si así es como van a ir las cosas, al menos sé inteligente. No te apresures hacia él, esta vez sus peculiaridades parecen enfocadas en contrarrestarte. Sé astuto, coloca algunas trampas, no seas idiota. Buscaré al mocoso espeluznante. Después de darle algunos consejos al héroe, Gran Torino partió en busca del objetivo de rescate. Incluso si no quería admitirlo, las palabras del villano también lo estremecieron. Sorahiko se tragó sus preocupaciones y se apresuró a buscar. Nana merecía una muerte y un entierro adecuados, ya que ese monstruo no usaría su cadáver como una marioneta. Se habían visto obligados a llorar su muerte sin siquiera un cuerpo para el entierro, pensando que su cuerpo había sido destruido en la lucha contra All for One, pero el hombre era realmente vil. Llegar tan bajo como para usar su cadáver como marioneta e incluso así frotarlo en la cara de Toshinori. Absolutamente despreciable. El anciano se movía rápidamente por los alrededores del campo de batalla, observando la destrucción y el caos causado por el villano ladrón de peculiaridades. Fue nada menos que horrendo. La mitad del barrio de camino había sido destruida y para empeorar las cosas, All for One logró apuntar y atacar a todos los refuerzos con tanta precisión que era aterrador. Aquellos que podrían haber interferido en la pelea, Eraserhead era la figura más prominente, habían sido puestos fuera de servicio e incluso los refuerzos policiales estaban inmovilizados por las heridas causadas por sus precisos ataques. Era algo lejano, pero Gran Torino logró escuchar sonidos de esfuerzo provenientes de uno de los edificios más destruidos que no se había derrumbado. Se apresuró a entrar, pero luego tuvo que reducir la velocidad para moverse con precaución, considerando que el edificio estaba sumido en la oscuridad. Avanzó con cuidado hacia el interior hasta llegar a la fuente del ruido. Era difícil ver, así que el anciano se refugió detrás de un pilar y dejó que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad del interior. También ayudó un poco que algo de vez en cuando chispeara con chispas verdes de relámpagos. Los ojos de Sorahiko finalmente lograron acostumbrarse al interior oscuro, el momento justo para que abandonara su escondite, y el vampiro fue arrojado corporalmente hacia él. Chocando contra él y destruyendo el pilar, Izuku perdió el impulso de su lanzamiento y enfundó su Odachi, reforzando sus brazos con sus Bloodhound y fijando su postura. El héroe mayor observó con los ojos muy abiertos cómo la mujer Nomu levitaba a unos centímetros del suelo, levantando los brazos exactamente de la misma manera que lo habría hecho Nana antes de disparar hacia el vampiro casi como una bala. Izuku logró atrapar ambos puños con sus manos envueltas en guanteletes, pero la increíble velocidad con la que la mujer Nomu se abalanzó sobre él aún así los llevó a ambos a unos pocos metros de distancia, los pies del vampiro se arrastraron hacia el suelo y cavaron trincheras ásperas mientras intentaba detener el ataque de la criatura. Correr.
También tuvo que esquivar un intento particularmente desagradable del gnomo de morderlo. Sus dientes, antes ásperos y deformes, ahora eran colmillos afilados que amenazaban con cortar su carne en tiras. El vampiro estaba identificando una especie de inteligencia primitiva en la criatura. Ya no se trataba solo de atacarlo bruscamente, sino de probar nuevas estrategias y ataques. Ahora confiaba adecuadamente en sus instintos para intentar matarlo. Fue aprendizaje. Algo en esto se siente terriblemente familiar. No nos gusta. Sea lo que le haya hecho la vieja sangre, se ha vuelto demasiado peligroso para dejarlo solo. Vamos a cazarlo rápidamente. Estamos a punto de alcanzar nuestros límites. El adolescente no podría estar más de acuerdo con su peculiaridad. Esta pelea estaba consumiendo casi todo lo que le quedaba en el tanque. Sus ojos no se habían regenerado hasta el momento, el daño acumulado en los orbes y el nervio ocular era demasiado grande para repararlo en tan poco tiempo. Estaba agotado, e incluso alimentarlo apenas le daría unos minutos más. Necesitaba descansar de verdad, pero considerando la situación esa no era una opción disponible. Comenzó a utilizar su peculiaridad, ordenando al ancestro verdadero en su sangre que creara su combinación más asquerosa. La mujer gnomo lo presionó, su fuerza física mucho mayor que la de Izuku. El adolescente gimió, pero flexionó su agarre y sus garras lograron perforar la carne de la criatura en su estado de manos cerradas. Inmediatamente activando coagulación, Izuku usó la ventaja de que los músculos de la criatura se bloquearon en su lugar para girar sus brazos, desequilibrándolo y permitiéndole ejecutar un lanzamiento lateral perfecto, golpeando a la gnomo femenina contra el suelo. El adolescente montó a su enemigo caído y mientras intentaba resistir los efectos de su parálisis, Izuku lo agarró por ambos hombros y lo golpeó hacia abajo. La mujer gnomo le gruñó, Izuku respondió de la misma manera con un silbido gutural. Abrió su párpado derecho y su orbe le dio una visión muy aproximada del gnomo. Lo que vio fue profundamente preocupante. Gnomo normalmente tenía ojos brillantes e inexpresivos. Esta gnomo femenina, sin embargo, había cambiado. Se convirtieron en ojos terroríficos. Sus orbes que antes no respondían ahora eran una copia al carbón de las propias pupilas rendijas de Izuku. Él lo sintió. Latiendo al unísono con él. Su canción de vida y muerte resonaba en esta mujer gnomo. Tenía algo parecido a True Ancestor corriendo por sus venas. Izuku abrió mucho su único ojo, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Cómo? Maestro. El vampiro sintió la advertencia, pero llegó un segundo tarde para seguir adelante. La criatura abrió la boca y la mala vista actual de Izuku vio su boca abierta. La carne dentro de su garganta se retorció y algo se acumuló allí. Antes de que Izuku pudiera reaccionar, la mujer gnomo escupió su ataque. Por suerte para él, sus instintos de cazador obligaron a su cuerpo a moverse, y el adolescente inclinó la cabeza para esquivarlo. Sin embargo, no fue suficiente. ¡Shaa! Izuku siseó de dolor cuando el ataque golpeó su orbe izquierdo aún en curación, el proyectil con forma de cristal hizo todo lo posible para atravesar la cuenca de su ojo y llegar a su cerebro. Peor aún, Izuku sintió que todo su cuerpo se trababa, casi como si algo estuviera apretando su sangre dentro de sus venas. El efecto le recordó el poder de Stein. El control del vampiro sobre la mujer gnomo fue cancelado y el ser tomó medidas inmediatas para castigarlo. Un golpe le hizo retroceder la cabeza y le dio a la criatura suficiente espacio para actuar. Agarró al adolescente inmóvil por su garganta y giró, ahora montándose encima de él y levantando un puño que sin duda tenía la intención de golpear su cabeza. Fue la intervención oportuna de Gran Torino la que salvó a Izuku del golpe devastador, el héroe mayor entró corriendo y pateó a la gnomo femenina fuera de Izuku y lejos del edificio. El vampiro sintió que sus músculos se relajaban y su sangre finalmente se movía sin ningún problema. Mierda en un palo, chico. Quédate quieto. Gran Torino rápidamente intentó ayudar a Izuku, pero el vampiro levantó una mano. No actúes como el hombre duro ahora, muchacho. Izuku negó con la cabeza y levantó la mano izquierda para agarrar el extremo del cristal que sobresalía. Sujetándolo firmemente y respirando profundamente después, Izuku rápidamente sacó el proyectil, reprimiendo un gemido y un gruñido al mismo tiempo. GRRRNNMM. Gran Torino parecía aún más sorprendido. Mierda. ¿Por qué hiciste eso? Gritó al ver a Izuku llevar su mano izquierda al ojo herido. Puedo curarlo, solo dale un poco de tiempo.
La voz de Izuku era apagada, pero momentos después el vampiro retiró su mano, el orbe aplastado y la piel dañada ya se coagulaban para detener el sangrado. Tenemos cosas más importantes de que preocuparnos. Sorahiko parecía harta del comportamiento del adolescente. No vas a hacer nada más que esperar a que te rescaten, mocoso. Izuku le devolvió la mirada al héroe mayor, su mirada tuerta era algo incómodo. Lo más probable es que All Might esté superando su límite de tiempo. No puedo darme el lujo de descansar aquí o simplemente acostarme. Ese hombre no se detendrá a menos que hagamos algo para ayudar a All Might. Izuku habló en un tono serio, viendo al mayor darle una mirada de sorpresa. ¿Sabes? Izuku asintió. Recuerdos de sangre. En pocas palabras, sé acerca de One for All y All for One y lo que implican. El adolescente habló en un tono sombrío, viendo al héroe mayor quejarse y quejarse de cierto estaboo tonto de cabello rubio. Lo juro, este tiene que ser el secreto peor guardado de todos los tiempos. Refunfuñó Gran Torino para sí mismo. Sígueme detrás de mí, chico. No te portes mal, realmente no estás listo para pelear con ellos. Dijo el hombre y comenzó a salir del edificio. Izuku obedeció las instrucciones, aunque algo frustrado. Eso era cierto. No estaba preparado para luchar a este nivel, lo único que le había permitido llegar tan lejos era su regeneración, pero ningún poder era infalible. Podría generar cierta oposición, pero sinceramente, frente a personas como All for One, Izuku no sería más que una leve molestia en el mejor de los casos. Hubo otro intercambio trascendental. Izuku miró a Gran Torino y descubrió que el héroe miraba preocupado hacia la salida disponible, aparentemente inseguro de lo que debía hacer. El vampiro casi se apresuró a comprobar la situación, pero Gran Torino agarró la muñeca izquierda del vampiro, deteniendo cualquier intento en seco. Sería mi suerte quedarme atrapado con el objetivo de rescate que quiere precipitarse hacia el fuego. El héroe refunfuñó, pero nunca soltó la muñeca del adolescente. Izuku tuvo que ceder y seguir adelante adecuadamente. Apenas llegaron a la salida del edificio destruido cuando otra onda de choque devastó el lugar. Era más fuerte que los anteriores y parecía estar dirigido a todo el campo de batalla. Se levantó polvo y la vista se bloqueó una vez más. Izuku intentó confiar en sus otros sentidos para comprender la situación. Tomó aire, llenando sus pulmones y filtrando lo mejor que pudo los olores que llegaban a sus fosas nasales. El vampiro identificó un olor que lo preocupaba. El olor de All Might. Mientras el polvo se calmaba y su vista mejoraba lentamente en su ojo derecho, Izuku logró captar la figura del héroe. La imagen le provocó escalofríos. Gran Torino notó que el vampiro estaba concentrado en un lugar en particular, y lo siguió, aflojando su agarre en la muñeca del vampiro. All Might había disminuido considerablemente su volumen, su rostro demacrado y hundido. El verdadero estado del símbolo de la paz quedó ahora expuesto. Peor aún, el vampiro podía oír el rugido del motor de un helicóptero sobre ellos, muy probablemente en un intento de cubrir la pelea. La sombra de Izuku se oscureció y el vampiro casi alcanzó su revólver, pero su migraña y su mala vista le hicieron repensar su acción. Si disparara, probablemente causaría una gran cantidad de problemas. Sin embargo, no podía soportar simplemente quedarse quieto, dejando que Afo se creyera superior. Hablando del villano, Izuku dejó que su único ojo escaneara el campo en busca de la presencia del hombre, y pronto descubrió que, con bastante arrogancia, todavía estaba parado en el mismo lugar al que había llegado. Es un espectáculo bastante feo para mostrarle al mundo allí, All Might. Si vas a terminar marcado, al menos ten la decencia de cubrirlo. Se burló All for One, señalando su propia máscara intacta. Para empeorar las cosas, Izuku vio a la mujer Nomu al lado del villano, sirviendo como una especie de guardaespaldas. Sonríe, héroe. Dales esperanza. El trabajo de un héroe es hacer que la gente se sienta segura, ¿verdad? All for One se acercó a la mujer Nomu por detrás y usó sus manos para tirar de las mejillas de la criatura, exponiendo un mazo lleno de dientes, la expresión una burla de una sonrisa. Ella siempre estaba hablando y hablando de eso, ¿verdad? Dale una gran sonrisa a tu maestra, héroe. No. All Might gritó, su aura hizo que incluso el villano detuviera su acto. Los ojos del héroe reflejaban un fuego que rara vez se podía ver. Siempre has sido así. Jugando con la vida de las personas, burlándote de su resolución. Destruyendo sus sueños por tus caprichos, casi como si jugaras a ser Dios. Te lo dije, villano. Esto termina hoy.
All Might se centró en el villano, levantando su puño hacia atrás, su cuerpo previamente fallado ahora exuda poder y fuerza absolutos. All for One dejó de jugar. Supongo que lo llevé demasiado lejos, murmuró el villano para sí mismo, sin disculparse en absoluto. Empujó el cuerpo de la mujer Nomu frente a él, la criatura lista para interceptar el ataque del héroe. All Might desapareció de su lugar, acortando la distancia entre él y su objetivo en el lapso de un segundo. Levantó el puño y fortaleció su corazón, resuelto en su convicción. Amaba a su querida maestra, pero ahora su cuerpo era una mera marioneta que estaba siendo utilizada para profanar su imagen. Nunca perdonaría a All for One. Necesitaba superar sus límites aquí y ahora. Todavía quedaba un rescate por completar. Ayúdame una última vez, One for All. Apareció justo enfrente del cuerpo corrupto de su maestra, con el puño levantado y listo para asestar el golpe definitivo que finalmente la dejaría descansar junto con el asqueroso villano. Esto podría ser malo, la voz de All for One mostró indicios de molestia, el villano levantó los brazos para montar una defensa y posiblemente contrarrestar al héroe. Gran Torino observó la situación con ojos duros, sin querer ver a Nana, aunque solo fuera su cuerpo, ser sacrificada por segunda vez, pero sin querer evitar ver el resultado definitivo. Izuku, sin embargo, no tenía tales reservas. Y estaba libre de cualquier cosa que lo atara o lo hiciera incapaz de ayudar en los esfuerzos de All Might. De hecho, no era rival para el llamado villano supremo, pero el escudo de carne que se llamaba Shimura Nana. Izuku empujó su cuerpo. Sentía como si su cabeza se partiera por dentro y su cuerpo rogaba por descansar, pero aún así obedecía la voluntad del vampiro. Una niebla parecida a una niebla brotó de cada parte del cuerpo del adolescente y rugió. Su marco desapareció de su ubicación y reapareció justo entre la mujer Nomu y All Might. El adolescente frente a la criatura y mostrando su espalda desnuda a su héroe. Esta es mi última ayuda, señor, murmuró Izuku, su brazo derecho sacó su Odachi por última vez, la hoja salió de su funda con el impulso explosivo de un último Jetstream. La hoja roja apenas mordió la carne de la mujer Nomu, pero el objetivo de Izuku no era realmente lastimarla, sino que lo conectaba con su torrente sanguíneo y su cuerpo. Tirando de coagulación y ward por última vez, Izuku una vez más desapareció de la vista, trayendo a la mujer Nomu con él y despejando el camino para que All Might llegara a Afo. Mi gorilla Shonen, gracias por esta ayuda. Gritó All Might, con una mano agarrando la defensa básica que el villano intentó levantar, con el puño derecho levantado y apuntando a la cabeza. Era lo que debería haber matado al villano antes, y era lo que lo mataría ahora. Cálmate, Izuku murmuró exhausto a su objetivo capturado, escondiéndose detrás de algunos escombros y usó el ojo que le quedaba y miró fijamente a los ojos de la mujer Nomu, usando Tsukuyomi nuevamente. Su ojo derecho apenas logró empujar el poder alucinante hacia la mente de la criatura antes de que estallara en una lluvia de sangre, dejando a Izuku una vez más ciego. Esperaba que sus esfuerzos valieran la pena, ya que estaba completamente acabado. Apenas logró empujar su cuerpo hacia adelante, cayendo en el torso de la mujer Nomu. Abrió la boca y sus colmillos apenas se clavaron en la piel de la criatura, Izuku carecía de la fuerza para siquiera perforarla con sus afilados colmillos. Apretó su mandíbula alrededor de su cuello y finalmente logró perforar la carne, adquiriendo finalmente algo de sustento de la criatura que no era un lodo repugnante de nutrientes, sino sangre clonada asquerosa. Maestro. Cuidado. Resístelo. Urk. Izuku se atragantó, regurgitando las gotas de líquido carmesí que tocaron su garganta. Un hedor fétido abrumó sus sentidos e Izuku se encontró vomitando un montón de lodo gris. ¡Qué lástima! Una fruta arrancada demasiado pronto. Estabas demasiado ansioso, mi gorilla Izuku. Tal vez en otra vida. La voz del villano resonó en su mente mientras True Ancestor hacía todo lo posible por resistir la atracción. Con lo exhausto que estaba el adolescente vampiro, era un ejercicio inútil. Izuku sintió que el lodo salía de su boca y envolvía su cuerpo, arrastrándolo con fuerza de regreso al campo de batalla del que acababa de escapar. Considerando sus dos ojos fuera de servicio, el adolescente no pudo ver el resultado de la pelea, pero estaba claro que All Might no había podido acabar con el villano. Peor aún, All for One tenía sus manos sucias apretadas alrededor de la cara de Izuku, el villano aparentemente no estaba molesto por el desastre sangriento que estaba agarrando. Intentó levantar los brazos, arañar al villano o incluso usar su boca y morderlo, pero su cuerpo se negaba a moverse. Ya había pasado al plus ultra y ahora estaba completamente fuera.
Un rayo negro rojo crepitó a lo largo de la mano del villano, e Izuku sintió que su cuerpo reaccionaba. Quería crear la mayor distancia posible desde la fuente, pero no pudo. El vampiro sintió náuseas y su mente gritaba fuerte esperando detener al atacante. Nada funcionó. Cada vez más, Izuku sentía como si alguien estuviera invadiendo su santuario personal, las partes más profundas de su mente estaban siendo duramente maltratadas y ninguna resistencia parecía suficiente para detener a este monstruo absoluto. Era como intentar meter un coche por un agujero. El vampiro sintió que su cuerpo se convulsionaba, sus últimos restos de resistencia eran burlados cuando el rey de negro superó sus defensas y le quitó el precioso libro que normalmente descansaba sobre su regazo en el trono. Izuku apenas sintió su cuerpo golpear el áspero suelo de piedra, su pecho apenas movía para indicar que estaba respirando. Se sentía débil, patético y, lo más importante, vacío. No hubo rugido, ni risita, ni intención asesina, ni instintos de cazador. Izuku apenas podía comprender la situación, su mente era débil e incapaz de concentrarse en nada. Sintió frío. El dolor parecía impregnar casi todas las células de su cuerpo, siendo las cuencas de sus ojos vacías las más prominentes mientras palpitaban de dolor. Su respiración se redujo a sibilancias patéticas y superficiales. Su sangre se sentía lenta dentro de sus venas. Sentía como si tuviera la cabeza abierta. Si quieres culpar a alguien, culpe a tu tan aclamado héroe. La voz de All for One resonó en sus oídos, tanto distantes como cercanos. Después de todo, no debería haber apuntado a mi cabeza. Izuku podía sentirlo. Se había enfrentado a muchas cosas para alguien tan joven. Su poder le había permitido engañarlo. Sin embargo, siempre viene a cobrar lo que le corresponde. Corre lo más lejos posible. Inevitablemente te alcanzará. Para un vampiro como él, bien podría ser un final bastante apropiado. Su muerte final. Yo, lo siento mamá, no fui lo suficientemente fuerte. Mei, lamento dejarte sola así. Por favor, no llores. Te amo. Bueno gente, ese fue el capítulo número 37, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.